Y estamos aquí, en el edificio El Cabo, en el Colegio de Abogados, en apoyo al juez Serrano, una conferencia que va a dar aquí en Tenerife en contra de las denuncias falsas. Rudy Román de Estos Colonias en apoyo al juez Serrano, no a las denuncias falsas. Yo creo que lo que luchar otra vez por una nueva era de discriminación, donde las personas del mañana, hombres y mujeres, haya una prevalencia por razón de sexo, yo creo que lo que nos dice la Constitución es la situación de equilibrio. No puede haber discriminación por ningún tipo de razón, entre ellas tampoco por la razón de sexo. Y yo creo que ese feminismo del resentimiento y del oportunismo lo que quiere es realmente crear una nueva era de la discriminación, una nueva era basada en lo que es en la ideología de género, lo que ellos llaman la perspectiva de género, que no es una perspectiva que la de su propio interés. Quería preguntarle, ¿va a recurrir o tomar algún tipo de iniciativa por el expediente que le ha abierto al Consejo General del Poder Judicial por Yo eso me lo voy a incompatibilidad? reservar todo tipo de actuaciones de momento, esperar a dar otra vez las explicaciones que ya di en su momento, porque antes de abrir un expediente se le pide a un juez unas diligencias informativas. Yo todavía estoy esperando saber en base a qué artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial se me abre expediente. Todavía no lo sé. No lo sabe, pero No lo sé. ¿se lo han comunicado? O sea, yo lo sé, hay una referencia. referencia, yo lo sé, tengo un escueto comunicado de 8 líneas por parte del Consejo, y hay 2 páginas del periódico, de diarios, de toda tirada nacional, que además me he enterado antes por el periódico. Me he enterado antes por los medios de comunicación que por el propio Consejo. Yo lo que estoy seguro es que si una sentencia mía se filtrara en la prensa antes de ser notificada a las partes, mañana tengo un procedimiento penal abierto. Y además ahí sí con motivo, porque eso sería constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de los documentos que a mí me incumben. ¿Le parece habitual o normal esta forma de proceder del Consejo General del Yo lo Poder que le puedo decir Judicial? solamente es que los jueces que han hecho críticas a lo que es lo políticamente correcto en este país, los pocos jueces que nos hemos atrevido, todos tienen expedientes disciplinarios abiertos. Que cada uno saque de eso sus propias conclusiones. Que cada uno saque de eso sus propias conclusiones. Juez Serrano, la asociación que lo acusa a la hora de presidir sin autorización, ¿desde cuándo la presidía? Desde febrero del año 2008. En marzo del 2008, le dirigí una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Diva, diciéndole que nos poníamos a su disposición y que como presidente de ASEMI para colaborar en los objetivos comunes, que era defender los derechos de la infancia. Carta que no me fue contestada y que realmente después dio lugar a otra intervención en el Consejo, ya personalmente acudir al despacho del vicepresidente don Fernando de Rosa, donde se me llevó toda la documentación de la asociación, empezando por sus estatutos, ofreciéndonos en esa colaboración, y en respuesta a esa entrevista y a ese ofrecimiento, el propio vicepresidente, no conserje del Consejo, el propio vicepresidente del Consejo participó en las últimas jornadas que celebró en Madrid el 6 de noviembre de 2009. El decir ahora que el Consejo se le había ocultado la existencia y de los derechos de mi presidencia, resulta para mí como mínimo inaudito, y para seguro para todo el que me está escuchando. Que saquen cada uno sus propias consecuencias. Pero también hay otras asociaciones. Es que yo, por ser presidente de una asociación vecinal, tengo que comunicarlo al Consejo. Es que el derecho de asociación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución como el derecho de expresión. Ni se puede recortar el derecho de expresión, ni se puede limitar el derecho de asociación, cuando estaríamos entonces limitando y recortando lo que son derechos fundamentales que tenemos que reconocer todos los ciudadanos, incluidos los jueces, sin perjuicio de nuestras limitaciones estatutarias, que esas sí hay que respetar. ¿Se siente perseguido? Hombre, yo creo que es un sentimiento que yo creo que está claro, yo no lo tengo yo, pero ya no solamente en el aspecto personal lo estoy pasando mal y en el profesional, sino también en el terreno familiar, que también mi familia lo está pasando muy mal, porque al final de cuentas yo lo único que puedo tener es la responsabilidad de tener un juzgado totalmente al día, que por eso han tardado tantísimo tiempo en ver dónde podrían encontrarse un fallo. Un juzgado al día, superando el módulo de trabajo en el 72% de lo que es el módulo normal de trabajo. Y yo estoy aquí hoy con mi trabajo y mis sentencias al día. Me he venido a las 4:20 para no faltar a mi trabajo y estar en las horas de audiencia, porque si no también por ahí me podrían buscar problemas. O sea, si no encuentro ya más perseguido que por eso, pues que venga Dios y lo haga. ¿Se siente usted solo en las críticas ante la ley de igualdad de género? Es que la soledad del perseguido, la soledad del hereje ante una sociedad en que, claro, muchas veces las críticas que me dirigen a mí, esos reproches, esos expedientes, no van dirigidos a mí. Yo saben que no me voy a chantar. Van dirigidos hacia otras personas,
hacia otros profesionales, hacia otros jueces, que realmente no hablen. Lo que pensamos todos es el silencio, la imposición del silencio de las mayorías, desde las imposiciones de una minoría. ¿Eso cómo se llama? Dictadura. ¿Cuál es la peor dictadura? La que se disfraza de democracia. Estas denuncias falsas que usted denuncia y este feminismo radical, esta visión de la mala utilización de la ley de igualdad de género, ¿la ha visto usted desde su puesto de trabajo o es una percepción que tiene de una realidad más general? Es una percepción que tiene ya toda la ciudadanía, porque claro, en el 2005 yo ya como profesional que conozco la materia y que he trabajado mucho en violencia, yo fui el primer juez en España que puso una medida de alejamiento cuando no había ninguna ley de violencia ni nada por el estilo, aplicando directamente el artículo 15 de la Constitución, el derecho a la integridad física y psíquica de la mujer que sufría maltrato. O sea que yo llevo trabajando mucho en la protección de maltrato. En 20 años de trabajo profesional, llevando temas de familia, no han matado ni a una sola mujer en lo que es el ejercicio de mi jurisdicción. Responsabilidad que tendría, por ejemplo, que decir algo, por ejemplo, Miguel Lorente, que es el delegado de violencia sobre la mujer. Yo respondo de mi jurisdicción y empleando lo que es estrategias de mediación, de conciliación, de equidad, de igualdad, para que evitar, porque la igualdad, la equidad, la justicia es lo que evita las situaciones de violencia, pues realmente yo tengo el orgullo de que la respuesta está siendo adecuada y no ha habido víctimas. ¿Y las estadísticas de violencia y de asesinatos que vemos año a año no lo hacen reflexionar sobre esa postura? Es que las estadísticas, unas son las oficiales y otras son las reales. No se engañen. Hombre, no es que se engañen, porque realmente las estadísticas, yo pongo siempre el ejemplo de que si para demostrar que no hay pobres en Estados Unidos, hago una encuesta en Beverly Hills, el resultado de la encuesta, no hay pobres en Estados Unidos. Son datos muchas veces sesgados, o que realmente ocultan datos que también están ahí, que no interesa saber. ¿Cuántos hombres detenidos que han sido puestos en libertad? Detenciones realmente injustas, muchas veces arbitrarias, también por miedo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al qué dirán o al qué podrá pasar. ¿Cuántos de esos hombres que han pasado por esas detenciones han terminado suicidando cuando los asuntos han archivado y no han podido ver a sus hijos? Estudio que convendría que también se hiciera. Ese estudio no existe. ¿Cuántos hombres asesinados que sufren maltrato hay? Pues desde esa perspectiva ninguno, porque como solamente la mujer puede ser maltratada, ¿para qué vamos a estudiar el maltrato sobre el hombre? Van 33 mujeres muertas este año, lo cual es un fracaso de esa política, pero también van 10 hombres asesinados. Habría que tenerlo en cuenta. ¿Vería usted lógica la eliminación del Ministerio de Igualdad, tal y como ha pedido el Partido Popular en numerosas ocasiones? Pues yo creo que es que el Ministerio lo que tenía que ser es un Ministerio otra vez de Asuntos Sociales. El Instituto de la Mujer, que en su momento fue necesario, un Instituto de la Familia. Y que la ley de protección de violencia sobre la mujer, como en otros países, sea de protección en el ámbito doméstico, a todas las personas, independientemente de su sexo, de su edad y de su condición. Hombres, mujeres, sobre todo ancianos y niños, las personas vulnerables que se encuentran en una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder, porque no toda mujer en la relación de pareja, que es lo que voy a decir en la conferencia, se puede decir que está en situación de discriminación, porque eso es un paso atrás en la lucha de la igualdad precisamente de la mujer. Reconocer que la mujer, por el hecho de ser mujer, es inferior al hombre, es dar un paso atrás en el auténtico feminismo, es dar una vuelta de tuerca a las situaciones que se vivían en el franquismo, donde la mujer estaba bajo la tutela marital y ahora, por el hecho de ser inferior, tiene que estar bajo la tutela estatal. La mujer tiene derecho por sí misma, porque está capacitada a ser libre y no tener la tutela de nadie. Que tenga tutela de aquella mujer que lo necesite, como cualquier persona también que pueda estar en una situación de discapacidad, de estar en una situación de discriminación y que sea una persona que realmente necesite esa protección. ¿Y a qué se debe, según usted, esta visión tan cambiada que tenemos de la situación de género y la aplicación de la ley de violencia de género? Pues a una alienación colectiva. Yo digo que esto es matrimonio. O sea que hay una realidad que es la que estamos vendiendo, la que se está vendiendo incluso desde los medios de comunicación, la realidad idílica. Yo podría dar una conferencia esta tarde estupenda desde esa perspectiva de lo que es lo políticamente correcto. Estoy hablando 1 hora y media perfectamente desde esa política. A lo mejor mañana me nombra el director general de algo, o puedo hablar de lo que es el desierto de la realidad, esa realidad que la gente ya empieza a percibir, porque la gente ya no es que yo convenza, es que está viendo que le están engañando en muchas ocasiones y que realmente las políticas de igualdad, que no es de igualdad sino de desigualdad, están
perjudicando a la auténtica mujer maltratada que sigue en defensa y que sigue reclamando protección eficaz, no demagogia. ¿Tienes una fórmula alternativa para proteger a esas mujeres que siguen en defensa? Pues sí, tendría una fórmula alternativa muy sencilla, muy sencilla, entonces compleja. Reconocer cuál es el auténtico maltrato, hablar de una ley en lo que es en el ámbito doméstico y centrar el maltrato a aquel que se dirige a la mujer por el hecho de serlo, como dice el ámbito de algunas cosas la ley está bien, en el preámbulo dice el auténtico maltrato es el que se dirige a la mujer por el hecho de serlo. Cuando el maltratador, ese cabestro, ese agresor, ese canalla, considera a una mujer como una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Se tendría que estudiar en cada caso concreto cuando hay una motivación machista en cada agresión. Pero el hecho de una pareja que discute por el tema de sus hijos en una separación, en condiciones de igualdad, de tú a tú, que tiene un enfrentamiento verbal, el considerar al hombre por el hecho de ser un maltratador, es un auténtico disparate que quiebra desde luego los pilares del Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Es que estamos castigando entonces a esa persona no por el hecho de lo que haya cometido, sino por el hecho de lo que es volver al derecho penal de autor, que solamente ha sido sancionado en otros estados, pero totalmente de límite totalitario. O sea, no se puede castigar a nadie sino por lo que hace, no por lo que es. Se ha atribuido esta distorsión de la realidad en algunas declaraciones al feminismo radical. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se mantiene en esa afirmación? Es que el feminismo radical yo creo que está siendo como un cáncer que tiene metástasis en todas las instituciones del Estado. Yo creo que lo que habría que abogar otra vez es acabar con ese complicado, porque al haber cáncer por metástasis es muy difícil de acabar con él, pero habría que abogar otra vez por el feminismo, por la igualdad, por el que están de acuerdo la inmensa mayoría también de las mujeres. Claro, es que ya no solamente estamos hablando aquí de ignorancia, de convicciones o de ideas, sino también de intereses. Y cuando hablamos de intereses, la cuestión se hace muchísimo más grande, porque le estás tocando la línea de flotación del bolsillo, o cuando tocamos la línea de flotación del bolsillo, realmente lo complicamos. Yo lucho contra el maltrato, no vivo del maltrato. La última, detrás de esas denuncias falsas hay un interés económico, ¿crees? No, de las denuncias falsas, muchas veces de la propia mujer, porque obtiene beneficios, privilegios, sobre lo que dice en la conferencia, que están reconocidos en la ley, y desde luego también quien puede aconsejar, que se sale siempre de rositas, el profesional que aconseja que da la denuncia, porque mientras a más denuncias, hay un decreto del año 2005, mayores subvenciones y mayores recursos. Más claro imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que llevo muchos años dando conferencias por todo el ámbito nacional y una acogida como la de hoy no la recuerdo. En cuanto a lo que es el pleno de lo que es el gol de la sala, lo que es el recibimiento, no lo recuerdo y yo creo que es que esto al final va a ser bueno el ir de víctima en este país. Es bueno porque en el fondo yo creo que es que no es que yo convenza, porque decía, cuando le decía Unamuno a Miguel Astray, que convenceréis porque tenéis la fuerza, la razón de la fuerza, pero nunca vais a convencer ni vais a vencer porque no tenéis la fuerza de la razón. Y yo creo que es que la gente empieza ya a percibir que no nos puede estar alienando colectivamente, que la cuestión que nos están vendiendo, hombres y mujeres, nos hemos de creer que vivimos en un Estado donde desde la Constitución se proclama el derecho a la igualdad sin distinción de ninguna razón, de sexo ni ninguna otra condición. Ya hay gente que no nos empezamos a creer. Ese es el futuro que quiero para mis hijas, que además ya hasta por eso estoy sospechoso, porque yo tengo hijas y quiero que mis hijas tengan la igualdad que tenemos que tener todos, que es la igualdad desde la perspectiva de que todos tenemos que estar en unas mismas condiciones, tener las mismas oportunidades, en los criterios de selección, que no haya ventajas ni privilegios, pero ni para unos ni para otros, que si queremos acabar con los privilegios del machismo, me parece magnífico, por eso he luchado yo, por eso he luchado codo con el feminismo por la igualdad.
pero también hagamos desaparecer los otros privilegios que también desde la perspectiva de la mujer están creando una nueva era de discriminación que va a ser el perjuicio del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Le agradezco, Plácido, el que me hayáis dado esta oportunidad. Os lo agradezco a vosotros y se lo agradezco a la señora consejera y a las señoras feministas que han hecho posible que este salón esté lleno aquí. Por el trabajo. No solamente en la igualdad, el derecho de expresión, los derechos fundamentales que están en juego, la presunción de inocencia, ya recientemente hasta el derecho de asociación. Yo no puedo asociarme por ser persona non grata para el poder político para constituir una asociación que protege los derechos de la infancia. Asociación que me cuesta el tiempo, que me cuesta mi propio dinero, que la única que me podría expedientar, como he dicho hoy en el diario El Mundo, sería mi propia mujer, por estar trabajando por los derechos de la infancia. Estamos limitando, coartando los derechos fundamentales uno por uno. Yo no sé cómo sigamos así, dónde vamos a llegar. Por eso, Plácido, Colegio de Abogados de Tenerife, muchísimas gracias. Voy a dar la conferencia muchísimo más larga que la que tenía prevista. Porque hay muchísimas cosas que decir. El otro día di también en Sevilla, se lo he dicho ahora a Plácido, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una charla que me pidieron ellos mismos, que me dijeron, señor juez, no queremos seguir siendo la Gestapo del sistema. Literalmente esa frase me llegó a mí al alma, porque realmente también las fuerzas del Estado están siendo manipuladas y adiestradas en esa doctrina, en esa perspectiva de género, por lo que yo no he podido venir en la otra conferencia, porque yo no estoy formado en perspectiva de género. Los jueces no tenemos que estar formados en ninguna doctrina, en ninguna perspectiva ni en ninguna ideología. Nuestra única ideología debe ser la de proclamar nuestra independencia. Y como resulta que hoy en día parece ser que es peligroso que los jueces nos podamos proclamar independientes, porque somos peligrosos, no somos controlables. La independencia judicial, el tercer poder del Estado, realmente es el poder que se le escapa al poder ejecutivo, a ese poder que realmente nos quiere imponer una nueva dictadura, desde haciendo ya pues una auténtica quimera los principios que desde Montesquieu proclamaban que ahí en el Estado tiene que haber tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial se empieza a controlar desde el momento del nombramiento de los miembros de los vocales del Consejo, los hace el propio poder ejecutivo y legislativo. No lo controlamos los jueces. Los jueces que ahora mismo tenemos el derecho a expresarnos, menos mal, por lo menos el Consejo me ha dicho que tenemos el derecho de expresión y de libertad de poder hablar, menos mal, con lo cual aquí hoy me siento más mitigado, aunque hubieran dicho exactamente lo mismo, hubieran dicho lo contrario. Pero, por lo menos, a esos jueces somos los peligrosos. En los expedientes que se abren, muchas veces no van dirigidos al interesado. A mí no me van a callar. Yo ganaría mucho más dinero probablemente trabajando de abogado. A mí no me van a callar, pero a esos jueces que tienen miedo a expresarse, las aperturas de expediente sí les van a afectar. O sea, son cuestiones intimidatorias para decir, ese ya te ha señalado con el dedo que es un juez expedientado. Y cuidadito con los demás con hablar, porque vais detrás de él. Esa es una auténtica intimidación dentro de lo que yo considero, lo he dicho en la prensa, que no estamos en una democracia. Estamos en una dictadura, y las peores dictaduras son las que se disfrazan de democracia. Pues bien, ahora mismo yo lo que quiero es poneros uno por uno los dogmas de ese feminismo radical, que es el que manda en España, un cáncer de con metástasis en todas las instituciones del Estado, uno por uno esos dogmas, y nos vamos a ir destruyendo uno por uno. El primer dogma de fe, como el caso de la Inquisición frente a Galileo, ¿cuál es? Pues que la mujer en el siglo XXI sigue sufriendo discriminación, siempre, en todos los ámbitos sociales, especialmente en la relación de pareja. De ahí la necesidad de arbitrar normas de discriminación positiva. ¿Hacen falta normas de discriminación positiva? Pues sí. Por ejemplo, en el tema del terrorismo, para proteger a las víctimas del terrorismo y castigar con mayor severidad penal al que se considera terrorista, pero no haciendo generalizaciones. La mujer hoy en día, por el hecho de serlo, no se la puede considerar discriminada en la relación de pareja. Es un insulto, no para el hombre, es un insulto y una humillación para las mujeres.
las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantearon, yo creo que se tendría que haber planteado al revés, porque la ley no discrimina al hombre, discrimina a vosotras, a las mujeres, que después de 100 años de lucha por la igualdad, se os termina proclamando con la misma doctrina que Pilar Primo de Rivera decía en los años 40 y 50 para defender que la mujer, por el hecho de ser mujer, está inferior en una situación socialmente retrasada con respecto al hombre. Por eso las normas franquistas eran también normas de discriminación positiva y de protección de la mujer, normas bien intencionadas. Como la mujer era inferior en las relaciones sociales, como la mujer resulta que se la podía engañar en las relaciones comerciales, como la mujer era una persona menor de edad sin capacidad y realmente una persona que, como si fuera una relación al hombre realmente desigual, había que protegerla como a los niños. Por eso la mujer tendría que estar bajo la tutela marital. Por eso la mujer, desde ese machismo cavernícola, la mujer había una norma de discriminación positiva. Por eso el hombre tenía el poder de dirección. El poder de dirección que además marcaba la naturaleza, la historia y la religión. Y se quedaban tan anchos, porque la mujer para eso estaba, para cuidar de la casa y de los hijos. Ese aspecto totalmente cavernícola de que el hombre es el hombre de las pes, procreador, proveedor y protector, como en la época de Neandertal, y la mujer para trabajar en la casa y cuidar de la prole. Y ahora el feminismo, que nos marca, que se llama feminismo, que yo le llamo embrismo, porque es un insulto para las feministas, de que se llame ese feminismo por la diferencia. Pues este feminismo, que no es feminismo, nos dice que la mujer, otra vez en casa y con la pata quebrada, nos proclama un derecho a una igualdad de paridad en las relaciones familiares, que me parece estupendo. Compatibilicemos vida doméstica, vida familiar con las relaciones laborales. Me parece magnífico, pero cuando ahora se separan en el siglo XXI y hombres y mujeres están trabajando, han participado activamente en la crianza de los hijos, nos dicen que la custodia para ellas. ¿Por qué? Porque condición propia de nuestro género, un retroceso atroz. Para eso tenemos que tener la tutela del Estado. O sea, la mujer sigue instalada en sus propios límites, en sus techos de cristal, y encima se nos dice que para eso está la tutela estatal. Y yo se la brindo como asociación y para eso me subvenciono. Porque la cuestión también, vamos a ver después las cuestiones de interés. No, eso no es igualdad. La igualdad es la que realmente nos dice que también somos iguales como padres y como madres. Que si hemos compartido vida familiar, crianza de los hijos antes, porque los dos estamos trabajando, porque hay que pagar hipoteca, vamos a compartir esas funciones también después de la ruptura, a través de modelos de parentalidad preferente, como el de la custodia compartida. Eso es lo moderno y lo progresista. Lo contrario es absolutamente conservador, reaccionario, contrario a los derechos de la mujer, que se encuentra con 55 y 60 años, con los hijos mayores, sin nada, sin futuro, sin una pensión, pidiéndole al marido a lo mejor que le recuperar la casa familiar porque es de los dos. Una mujer que tiene sus limitaciones en cuanto a poder acceder a puestos de dirección, a puestos de responsabilidad, a puestos de poder, porque sigue teniendo su límite, su techo de cristal en la crianza de los hijos. Compartir esas funciones con los padres, que son también las personas más preparadas. Me decían también en una conferencia, no, pero es que el padre cuando pide la custodia es para dárselo a la abuela paterna. Y la mujer que está trabajando, ¿a quién le deja sus niños? A las abuelas maternas, están más preparadas también que las abuelas paternas. Mire, seamos serios, no caigamos en actitudes maniqueas, en actitudes hipócritas. Todos somos iguales. Y tanto quieren a sus nietos las abuelas paternas como las abuelas maternas. Y están dispuestos a cuidarlas y a atenderlas y a preocuparse de sus nietos. Compartamos todo. Ese es el primer mito. Que no somos realmente tan desiguales. Hay situaciones de desigualdad, pero realmente eso se mide, como he dicho, desde la igualdad del principio de oportunidades. A mi hija, en cuarto de eso, le di una conferencia diciendo que era sobre la igualdad. Aquí no, iguales no somos, porque si fuéramos iguales seríamos amapolas. Como no somos amapolas, afortunadamente, y somos desiguales, la igualdad es un hecho abstracto, es una utopía, es una entelequia, pero dentro de una entelequia muy bonita que nos marca la Constitución, a la que hemos de conseguir
acercarnos para que por lo menos tengamos todos esas igualdades de oportunidades. Que yo como mujer, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, tenga las mismas condiciones que un hombre. Que un minusválido a la hora de acceder a un trabajo tenga las mismas condiciones que una persona que no sea minusválido. Que una persona de otra raza, por el hecho de ser de otra raza, no tenga tampoco ningún tipo de discriminación. Esa es la igualdad. O igualdad de oportunidades en los criterios de selección. Y eso es lo que va a dar lugar a la libertad de la mujer, para que consiga a plena igualdad también y paridad en el ámbito laboral. Porque cuando se dice, las mujeres, por el hecho en el mismo trabajo, cobran el 20 o el 30% menos. Otro mito. Que me digan una mujer que en el mismo trabajo, por las mismas condiciones, cobren menos. Es mentira. ¿Qué ocurre? ¿Que la mujer cobra menos que el hombre en términos generales y en cómputo general? Pues sí. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando se separa, resulta que se queda con los niños. Y tiene menos posibilidades también de acceder a esos puestos de dirección, a horas extraordinarias, a otras cuestiones que el hombre, por el hecho de no tener esa carga, sí tiene la posibilidad. Si eso realmente ahora mismo llegáramos a ese criterio, no habría tampoco ninguna desigualdad en los criterios de selección. ¿Por qué un empresario a lo mejor hoy en día siguen prefiriendo a los hombres? El empresario no es idiota, porque sabe que el 50% de posibilidades hoy en día tenemos de separarnos en el divorcio. Y que en caso de divorcio, ella tiene el 90% de posibilidades de quedarse con los niños, con lo cual menos rentable la mujer. Si tuviéramos un auténtico convencimiento de que somos iguales y que hombres y mujeres pudiéramos quedarnos con los niños en esa crianza, ya veríamos cómo esa desigualdad y esa falta de paridad desaparecería automáticamente. Segundo mito, por tanto, que hay que destruir, el que la custodia compartida es una nueva estrategia del machismo patriarcal para utilizar a los hijos como instrumento para seguir haciendo daño a las mujeres. Destruyamos ese mito, destruyamos esa mentira que nos venden, que nos está alienando, para que realmente consigamos ese principio. Y ahora metámonos con la ley de violencia. Tenemos derecho a criticar todo, desde la postura de lo que es lo justo, lo equilibrado. Yo digo siempre, si vamos a hablar de este tema, tengo dos posibilidades. ¿Os acordáis de la película Matrix? Sí, claro. Yo tengo aquí dos pastillas, una roja y una azul. Si nos tomamos la pastilla azul, doy un discurso políticamente correcto de la leche. Hablo de la ley de violencia, magnífico. Mañana a lo mejor me propone para director general de AMPA. Ahora podemos tomarnos la pastilla roja y hablar de la realidad, que ya empieza a ver la gente. El desierto de la realidad, que estaba por debajo de esa ficción que es Matrix. ¿Nos tomamos la pastilla roja? Pues vamos a hablar de la realidad. Bien. ¿Existe maltrato sobre la mujer? Y sobre el hombre. Pero de momento vamos a preguntarnos sobre la mujer. Sí. Porque claro, es que si entramos en el mismo sectarismo, de contrario que se dice, no existe nada, es como lo del tema de Galileo. Señor inquisidor, que he descubierto un aparatito que se llama telescopio. Y he descubierto que Júpiter tiene satélites. Mire usted con el telescopio. Yo no tengo que mirar nada, porque la doctrina de la Iglesia me dice que solamente el sistema solar tiene 7 planetas. No tengo nada que ver ahí. Negar la verdad empírica. Decirle que tengo los datos en la mano, que mire usted que no me lo creo, que es que yo estoy viendo otra realidad, que es que aunque usted me diga que es de día, yo he abierto la persiana y he visto que es de noche y la gente ya está asomándose a la ventana, porque es que hay mucha gente que es que le dicen televisor, la radio, esto, y se lo queda ciencia cierta, porque vivimos en Matrix. Dicen que sí, alienación de los niños, si la mayor alienación es la social. Por eso hay campañas de publicidad y campañas también electorales, para convencernos a lo mejor y engañarnos y manipular nuestra voluntad. Para eso existen también esas campañas. Y tenemos una campaña desde un ministerio y desde una política que ya ha dicho que es la metástasis en todo el Estado, que tiene a su disposición millones y millones de euros. O sea que con millones y millones de euros, yo desde este micrófono, sin un céntimo, yo convenzo porque tengo la fuerza de la razón. Pero la razón de la fuerza con dinero convence mucho, mucho. Hay que dar un paso atrás. Pues bien, pues ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta
es que haya mujeres maltratadas. Claro que hay mujeres maltratadas. Yo fui el primer juez en el año 99-2000 que apliqué una medida de alejamiento para alejar a una mujer y sus hijos de un canalla maltratador. Y me decía el fiscal entonces, ¿qué estás haciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde te basas? Artículo 15 de la Constitución, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de esa persona que estaba sufriendo auténtico maltrato. Pues claro que existen mujeres maltratadas, pero también existen ancianos, niños, maltratados también por sus madres, y existen también hombres. Claro que existe esa realidad. 33 mujeres muertas este año. Eso tendría que dar lugar a que por vergüenza torera, más de un político en esta España, en vez de matar al mensajero, el que le está diciendo que está haciéndolo mal, como también se mataba al mensajero cuando se decía, hay crisis económica. Usted es un pájaro de mal agüero, usted es un antisistema. Ahí está, aquí sí, perdón. Usted, es que esto no funciona, que es que hay que cambiar estructuralmente la ley, que no la llamemos ley de violencia sobre la mujer, llamemos como existe en otros países, en Sudamérica, en el único país en España que se llama sobre la violencia sobre la mujer, que sea una ley sobre violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Usted es un antisistema. Claro que existen mujeres maltratadas, y el hecho de que haya aumentado sus cifras desde el año 2005 significaba que para los que están subvencionados y están viviendo de esas políticas de género, por vergüenza torera tendrían que decir. Yo me limito a hacer la crítica, a ser el portavoz, pero precisamente desde el valor de la justicia, no de los maltratadores, sino precisamente el portavoz de la defensa de los derechos de esas maltratadas que lo siguen siendo. Claro que hay mujeres maltratadas y que requieren además otro muchísimo más protección, porque siguen teniendo miedo. ¿Quién es una mujer maltratada? Es lo primero que había que cambiar, el concepto. ¿Qué es una mujer maltratada? ¿Qué es maltrato? Pues mirad, tanto que criticamos la ley de violencia, del preámbulo viene un concepto de lo que es violencia de género que es maravilloso, perfecto, si se aplicara así. Dice que la violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser, la que el agresor ejerce sobre la mujer por considerarla una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Cuando hay una motivación machista, es como si ahora mismo hacemos una ley también de perspectiva, pues no sé, xenófoba o de protección de otras culturas. Decir, no, aquí el que se pelee con un extranjero siempre va a tener motivación xenófoba. Por tanto, se le va a castigar como un racista, xenófobo, por una pena muchísimo más grave que la que está puesta en la ley. ¿No? Lo que nos está diciendo que el maltrato tiene que ser cuando se ve con una motivación realmente machista, cuando se considera el hombre es el canalla que sigue en la calle, porque estamos metiendo a muchos inocentes en la cárcel. Y los inocentes lo que pasa es que no matan a nadie. Los que matan son los que están en la calle. Y ahora vamos a ver también el que no había denunciado. Vamos a ver también la realidad esa. Bueno, pero ¿qué pasa? Ese canalla, que es el que sigue teniendo a la mujer asustada, la que realmente está en situación de miedo, porque el maltrato, la mujer maltratada, la primera característica que tiene es la del miedo, la de la humillación, la de la anulación de la voluntad. Muchas veces no ser consciente ni siquiera de que existe el maltrato. Una bofetada realmente muchas veces es mejor el último de expresión, no hace falta la bofetada. Habrá que valorar en cada caso concreto cuando esa agresión se ha producido con esa motivación machista, igual que en el otro caso, para aplicar un delito de racismo, hay que ver también cuando ha habido una motivación xenófoba. Y además, olvidémonos del derecho penal de autor. Estamos aplicando un derecho penal de autor, un derecho penal del enemigo, que solamente se ha aplicado en Europa en los últimos 100 años, en la Alemania nazi y en la Rusia de Stalin. No importa lo que tú hayas hecho como persona, el hecho en sí, la gravedad, las circunstancias, el riesgo, sino lo que tú eres. ¿Y quién eres tú? Un hombre. En Sevilla el otro día detuvieron a un señor con una minusvalía del 86%, en sillitas de ruedas, con las manitas en forma de garfio que no podía coger el bolígrafo, con una bombona de oxígeno por la nariz. La mujer lo denuncia porque la había amenazado con un cuchillo. Cuando fue a firmar no pudo ni firmar. Ahí aquí tenemos que proteger. ¿Quién es una persona vulnerable? Pues el propio minusválido. Es que, señor juez, me contó el abogado de oficio, es que dice que o me mata
o me mata para quedarse con la pensión, pero ha pensado que ¿para qué? Mejor lo denuncio. O sea, no hay interés, porque eso no es una denuncia falsa. Luego vamos a ver lo de las denuncias falsas también. O sea, vamos a ver. Entonces, tenemos que ir al caso concreto. Un padre que discute con una señora, con otra persona, ya no hablo de hombre y mujer, son dos personas discutiendo en condiciones de igualdad, un enfrentamiento recíproco, donde a lo mejor incluso hay agresión recíproca, insultos recíprocos, y le dice, so pendeja, déjame ver a los niños, ¿te vas a enterar? Es un maltratador. Eso lo dice la ley, 9 meses y 9 meses. Y si se conforma, le ponen una medida de alejamiento y va después, porque se lo encuentre en una cafetería, a la cárcel. Y eso es una realidad que la gente ya la está empezando a ver. Incluso muchas mujeres que niegan en el calentón de una discusión, que lo denuncio, pero ven cuando después, si es que yo quiero volver a vivir con él, no, como se dejó, sigue considerando a la mujer pues como si fuera subnormal. No, usted no tiene, usted que sabe, usted es una pobre mujer maltratada, pero usted que yo quiero vivir con mi marido, que nos hemos hecho las paces. No, nada, para adelante, condenado. Fijaros, un juez de violencia, un hecho anecdótico que cuenta real. La cuestión es que se produjo una discusión porque se la llevó el coche en agua. Discutieron sobre quién conducía de vuelta, intercambiando las llaves del vehículo. Malhadado momento, en el depósito municipal de la grúa, en el que el hombre empujó levemente a la esposa diciéndole: si yo aparco tan mal, ahora conduces tú. En presencia no solo del menor, sino del encargado del depósito de vehículos, quien presto llamó a la policía. Desde el mismo instante que la policía local se personó ante la ventanilla del vehículo, hasta el momento, meses después, en que se le impuso al marido una pena de 9 meses de prisión y 21 meses de alejamiento forzoso de su familia, el testigo imparcial era creíble. La esposa no paró en todas las instancias en que tuvo oportunidad de hacerlo, de explicar primero, suplicar después y suplicar entre sollozos, ya en el juicio, que su marido no era una persona, que su marido era una persona bellísima, que jamás la había maltratado y que, por favor, no la separáramos de ella y de su hijo de 2 años. Nos hemos cargado una familia. Con la ley en la mano. Nos hemos cargado una familia. Le decía el otro día a la policía que estáis cometiendo detenciones ilegales. A ver qué me puede pasar. Hay un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en coordinación con los órganos policiales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, de 10 de junio de 2004. Y luego tenemos la ley de enjuiciamiento criminal, que nos dice con qué requisitos se puede tener una persona, cualquier delincuente, cualquiera. Y nos dice que tiene que ponderarse, explorarse la situación de gravedad y la situación de riesgo. O sea, que es que me denuncia, es que yo pienso que me maltrata. ¿El testimonio de la víctima siempre ha de prevalecer? Pues no. Eso significa que el testimonio de la víctima en estos delitos, que son delitos precisamente donde lo que se produce en el ámbito privado, no se tiene que dar una importancia mayor. Pues sí, pero a esto la jurisprudencia admite que una persona puede ser condenada únicamente en base a la declaración de la víctima. Lo dice el Supremo. Pero se tienen que dar una serie de requisitos. Que no concurra la denunciante a causa de incredibilidad subjetiva respecto de la denunciada. Es decir, que antes de la denuncia no existe ninguna situación de enfrentamiento o enemistad con el mismo. Hombre, si hay un tema de separación, de lucha de custodia, de cuestiones de ejecución, en un divorcio, que venga Dios y me vea, si aquí no hay esa intencionalidad subjetiva. ¿Por qué la policía en un momento dado, oiga, usted se está separando, su marido ha pedido custodia compartida? Porque a lo mejor resulta que la denuncia obedece para que usted, el marido, la pueda pedir. Segundo requisito, para poder condenar a una persona o detener a una persona por esa manifestación subjetiva, habría que tener en cuenta que dicha declaración sea persistente, es decir, que la denunciante de sus actuaciones en el proceso se haya mostrado siempre constante, coherente, diciendo lo mismo sin quiebres y retracciones. Y tercero, un tercer requisito para poder condenar a una persona únicamente en base a la declaración de la víctima es que dicha declaración sea verosímil, en cuanto a que venga corroborada por circunstancias periféricas de carácter objetivo. Entonces, tendremos que ver las circunstancias que se han producido, pero automáticamente la detención es una barbaridad. Los datos, no, los datos aquí, muchas mujeres muertas lo reconocemos. Yo no niego esa realidad. Es más, estoy en contra de eso más que nadie. Además, quiero medidas eficaces. Pero los hombres que se matan, o sea, ¿os habéis fijado las últimas, lo que se dice en los medios de comunicación? Este año van 33 mujeres muertas, 10 hombres asesinados por su pareja. La mujer normalmente no mata a puñaladas. Estas son apuñaladas. Pero
Fijaros el adoctrinamiento de género en el ámbito periodístico. La señora mató a su marido, pero manifestaba que era un maltratador. Él era un maltratador. Mira, yo me acuerdo, vais a reír, de cuando pequeño me encantaba ver en los tebeos de Lucky Luke. Y había un juez que celebraba los juicios en la cantina. Se ponía una chistera, una levita negra, y decía, ese es el juez que quiere nosotros, de los jueces. Dejemos de ser independientes. Que entre el condenado. Eso no quiere decir no hace falta juicio. Si no hay denuncias falsas, si todo es verdad, aquí condenado directamente, que entre el condenado. Pero es que en este caso, del tema de que lo ha matado y era un maltratador, no es que entre el condenado, es que entre el ahorcado. O sea, lo hemos ahorcado, lo juzgamos y lo condenamos otra vez. No, es que como en la Inquisición, en su época también, más gloriosa, donde incluso se desenterraban los muertos para condenarlos como herejes. Un poco de respeto también a las víctimas, que también tienen familia. Y usted, si vemos contra la violencia, tolerancia cero en todo orden. Es que si ahora mismo estamos propiciando desde el Estado de Derecho detenciones, privaciones de libertad de personas de forma que no se corresponden con lo que dice la ley, si estamos diciendo que está bien matar a una persona porque esto es un daño colateral asumible, pero que está bien porque era un maltratador, ¿sabéis cómo se llamaba esto hace 10 años? El GAL. El GAL, mire usted, y el que estuviera a favor del GAL, en contra del GAL, el que yo estuviera, el Estado de Derecho estuviera en contra del GAL, ¿significaba que estuviera a favor de ETA? No. Todos el mundo estábamos en contra de ETA. Todos estamos en contra de ETA. Pero no se puede combatir el terrorismo de ETA, ni el terrorismo doméstico, si le queremos llamar terrorismo doméstico, fuera de los cauces que están legalmente establecidos en el Estado de Derecho, porque estamos cargándonos familias, personas que tienen que pasar por una detención injusta, que se llegan a suicidar, más de 500 o 600 suicidios por estas causas. El Consejo, el Observatorio no quiere investigar esto. ¿Cuántos intentos de suicidios? Os voy a leer una nota de un amigo contando un hecho muy trágico. Estos son los que no se conocen. Ayer asistí a una misa de difuntos por un amigo que se quitó la vida a finales de la semana pasada. J era padre de una niña de la edad de mi hijo. Mi amigo estaba jubilado y su única ocupación en la vida era cuidar de su hija. Te cuento esto porque la policía encontró el cadáver de mi amigo el sábado pasado después de derribar la puerta de su casa. La última vez que vi a mi amigo con vida, me contó que su mujer, en realidad creo que no estaban casados, lo había abandonado, huyendo de casa con su hija, sin decirle a él de nada. Resulta que además la mujer lo denunció en falso por malos tratos. Según me dijo, cuando más desesperado estaba, porque no sabía nada de su mujer ni de su hija, se presentó a la policía, quizás la Guardia Civil, no recuerdo, en su casa para detenerlo. En fin, al final, al ver a este hombre que era súper pacífico, le dejaron que se quedara en su casa. La policía otro día en esa conferencia me reconoció que las detenciones en estos casos están sumando el 75 o el 80% de los casos. Fijaros, la policía. Pues bien, hasta que al final este hombre que era súper pacífico le dijeron que se quedara en su casa, excepción, hasta que se celebró la vista. Según me dijo, aquella denuncia por malos tratos no tenía ni pie ni cabeza, ni en cuenta desestimó por completo. Pero el caso es que finalmente la mujer se llevó a la niña a otro pueblo. ¿Os suena esto? Sí. Y él sin su hija quedó herido de muerte, hasta el punto de que finalmente se ha quitado la vida. En la misa abracé a la viuda con toda mi alma, porque creo que después de lo que ha sucedido a esta mujer, en fin, no sé cómo va a ser capaz de seguir viviendo. En ese momento creo que ella no sabía que a raíz de su ida, J había encontrado en mí a ese hombre en que apoyarse. Cuando me despedí de ella le dije que estaba al tanto de todo lo que había sucedido, y la verdad es que la cara de ella cambió de repente. Te cuento esto por si crees que documentar este triste suceso puede servir para evitar que hechos como el que te cuento vuelvan a repetirse. A la niña la madre le ha dicho que su padre ha muerto de un infarto de corazón. Estos hechos existen. Suceden todos los días. No se documentan. De las 33 víctimas, las sabemos. Pero estos hechos son muy lamentables. Intentos de suicidio todos los días. No todo el mundo es capaz de superar una estigmatización de una detención injusta, de un hecho injusto. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estado de derecho es este donde la presunción de inocencia se ha ido a hacer puñetas? Y encima, a más represión. Si la represión en todos los estados que han impuesto represión, en efecto es el contrario. Más prohibición del trabajo, más fumar aquello. Es que eso es así.
Hagamos políticas educativas de prevención. Nos dicen 33 muertas. Y la mayoría no había denunciado. Porque es que además que los argumentos son tan repetidos, tan manidos, es que es muy fácil de contestarlos. No había denunciado. Claro, otra película, Minority Report. ¿Os acordáis de Tom Cruise? Esta película resulta que son unas personas que predecían que se iban a producir los crímenes, los asesinatos. Y entonces había el equipo policial del crimen que iba al sitio donde habían predicho que iban a suceder el crimen y lo evitaban. Pero en la primera escena de la película sale una bola roja. ¿Y sabéis cuál era la bola roja? El crimen pasional. Ese no se puede predecir. ¿Por qué? Porque no ha existido previa violencia. ¿Cómo vamos a denunciar cuando no ha existido previa violencia algo? El crimen pasional ha existido siempre y va a seguir existiendo. En la previa del crimen pasional no se denuncia. Yo no soy experto de género, ¿eh? Es que no has visto esa película. La escena primera de la película es un señor que sale amorosamente de su casa, una escena idílica familiar, se despide de su señora y se va. Ya esto que está el vecino en el parque aprovecha que se va él y se mete en su casa en la cama con ella. Pero mira tú por dónde al hombre que mala suerte se le olvida algo y vuelve y encuentra a mujer en plena faena sexual. En ese momento, en un momento de arrebato, coge un cuchillo y le va a matar, justamente en el que aparece Tom Cruise y evita el crimen. Ese es un crimen pasional. Ha existido siempre, es impredecible muchas veces. Pero además, tenemos que hacer varias reflexiones al respecto. Que si la mujer mata también por infidelidad, entonces él es un maltratador. Porque ella estaba sufriendo una situación de estrés traumático. ¡Qué mal le han sentado los cuernos a ella! También. Porque eso se confunde con una situación de estrés traumático. Pero usted, al contrario, también. ¿Y dónde se dan más las situaciones de delitos pasionales? En sociedades y culturas machistas. Por eso, los crímenes en este tipo de delitos, el 44% ocurren dentro de lo que es las culturas que todavía no han asumido de que somos iguales. Siendo los inmigrantes el 12%, el 44% sin embargo son las cuestiones de muerte, de agresiones y violencia de género. ¿Por qué? Porque esas culturas, nosotros con el tiempo, ya nos hemos ido acomodando a una cultura de igualdad. Desde la Constitución eso es poquito a poco. Tendremos que seguir avanzando. Pero claro, hemos asumido que los cuernos, la infidelidad también es algo doloroso pero bidireccional. Y que en un momento dado, si yo le pongo los cuernos a mi mujer, le van a doler, pero si me los pone a mí a ella, le va a doler lo mismo. Y vamos a solucionar esto, sobre todo de cara a defender el interés que más nos tiene que interesar, preocupar, que es el de los niños. Ahí ya, en eso ya lo tenemos asumido, pero en esa cultura que no ha asumido ese principio de igualdad, que siguen teniendo la concepción de que la mujer es de mi propiedad, que es mía o de nadie, un tema de infidelidad de cuernos termina en crimen pasional. Eso es inevitable, porque no hay denuncia ni puede haberla, porque además no ha habido el hecho antes, ni ha habido nada que poder denunciar. Entonces que no me sorprendan diciendo, y no había habido una previa denuncia. ¿Y por qué tampoco en otros casos no hay denuncia? Porque la auténtica maltratada, la que es crónica de una muerte anunciada, esa no se atreve a denunciar al agresor. Al auténtico, al que realmente la tiene asustada, amenazada, a que la trata como persona que la considera que carece de los derechos mínimos de respeto, de libertad y capacidad de decisión. Porque esa mujer no es libre, ni le estamos dando confianza ante la situación generalizada de abuso. Porque si yo denuncio a una persona que es mi marido o mi expareja, el padre de mis hijos, de porque me ha dicho déjame ver a los niños y le mando el móvil y en el móvil aparece el mensaje, voy a luchar a muerte por la custodia de mis hijos. Otro caso de suicidio en Granada. Voy a luchar a muerte por la custodia de mis hijos. El fiscal interpretó eso como amenaza. Por supuesto, él perdió la custodia de sus hijos y le pidieron 9 meses de prisión. Ese hombre también se suicidó. No hubo problemas después de custodia. Es que poner eso a la misma altura de una persona que realmente sí está sufriendo miedo, que necesita protección, es vergonzoso. Por eso, hagamos una redefinición del maltrato. Hagamos realmente estadísticas reales. Aquí tengo un estudio, la macroencuesta que hicieron en el año 2006, nos costó 300.000 euros para demostrar que la mujer
está maltratada y hay 3 millones de maltratadas en España. Si hacemos una estadística, resulta que por esa estadística que ha hecho el señor Lorente, pues 1 de cada 3 mujeres, casi 2, la mitad, el 50% de las mujeres españolas, sois todas maltratadas. Todas. Y nosotros, por supuesto, todos maltratadores. Es más, tenemos que ser todos. Porque realmente nosotros estamos en una situación de peligrosidad que solo hay que demostrar. ¿Quién me dice a mí que en su relación de pareja no ha tenido una bronca? ¿Quién en su relación de pareja no ha tenido una discusión subida de tono? Todos somos maltratadores y todas son maltratadas desde ese punto de vista. Pero empezando por José Luis Rodríguez Zapatero. Que me diga públicamente que él nunca ha discutido con su mujer. Porque se ha discutido, maltratador. Esa es la ley es para todos. La ley es para todos. Y claro, nos dicen en ese estudio macroencuesta de que la mujer sufre siempre maltrato. Hay un señor que no le ha apostado nada, la ha hecho gratis, donde en vez de entrevistar a 3.000 personas, eso sí, ha entrevistado a 150 hombres y a 150 mujeres. Y nos llega a la conclusión de que la violencia es bidireccional. Que tanto hombres como mujeres, sobre todo en el aspecto psicológico, nos podemos sentir maltratados. Que yo tengo aquí nada más que del año 2009, 58 estudios a nivel internacional que nos demuestran que la violencia es bidireccional. Más de 200 estudios en los últimos 4 o 5 años. De eso no se han enterado en el Ministerio de Igualdad de estos estudios. Nada más del que yo hago. El que yo quiero demostrar es que yo parto ya del resultado y a partir de ahí hago la estadística. Decía Winston Churchill que yo solamente creo en la estadística que yo mismo manipulo. Esto pasa igual. Yo voy a demostrar que realmente no hay denuncias falsas. 530 sentencias de justicia provincial. Yo voy a demostrar mañana, si soy Obama, de que no hay pobres en Estados Unidos, o si yo soy el señor o presidente del gobierno, de que no hay pobres en España. Me voy y hago una encuesta en La Moraleja. No hay pobres en España. Haga usted un recorrido por todo el marco de todas, por todo el mapa nacional, por todas las comunidades autónomas, por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todos los barrios. Ya verá como si hay pobres en España. Y muchos parados, y muchas miserias. Pero váyase también a barrios marginales, no a barrios suntuarios. Pues este señor nos demostró que la violencia que realmente sufrió las mujeres, esa encuesta es un auténtico fraude. Preguntas, por ejemplo, para demostrar que una mujer puede sufrir violencia estructural, violencia psicológica, a veces, claro, la pregunta es así sutil, a veces su pareja le ha insistido en tener relaciones sexuales cuando usted no tenía ganas. Sí, maltratador. Que no, que este está con otra. Pero que está ahí el estudio. Yo no soy experto, pero me molesto en ver estas cosas. Y algunas veces se encuentran cosas muy interesantes. O sea, que la violencia es bidireccional. Es algo que realmente es evidente. Es una evidencia empírica. Luego, otra realidad, no existen las denuncias falsas. No se muy fuerte. Bueno, yo con eso ya me he convertido en el hereje de los herejes. Porque es que hay una verdad, esa oficialidad de 530 sentencias de las audiencias provinciales, donde está demostrado de los propios datos del Consejo que a los asuntos denunciados que llegan a la audiencia no llegan ni al 10%. No llegan al 10%. Entonces, y el otro 90%, ¿por qué no hacen también un estudio de los asuntos que también terminan en sobreseimiento y archivo? Porque el pobrecito de las manitas así, ese no lo han juzgado. Se ha archivado directamente el asunto. El asunto del hombre de Jaén, hoy me ha llamado llorando el hombre, Juan Ballesteros. Lo denuncia su señora, le han dado la custodia de sus 5 hijos. Hoy me ha dicho que le han dado la custodia de sus 5 hijos. Me lo ha dicho el hombre llorando. Lo denuncia la señora por maltrato a sus hijas. Menos mal que la hija tiene 15 años y dijo que era mentira. Y por violación. 15 de agosto de 2009. Y ese día resulta que el hombre estaba trabajando de camarero en una boda. Normal, no pudo probar. Aquí como no hay presunción de inocencia, pero es que yo pude probar mi inocencia. El fiscal, ahora cuando presenta denuncia falsa, ¿sabéis qué dice? Que no, hombre, que no es que sea inocente, es que no se ha podido probar su culpabilidad. El fiscal no acusa. Yo tengo aquí una grabación en el móvil, pues lo enseñaré, si quiera verlo, de una señora
que está agrediendo a un hombre con un azadón, una grabación, una señora agrediendo a un hombre con un azadón, un ataque de histeria porque se había ido con otra. Yo he dicho que la infidelidad y los cuernos son bidireccionales y provoca situaciones de estrés traumático. Y es que esa señora, en un momento dado, se siente maltratada, se siente fatal. Bueno, pues dándole con un azadón y el hombre refugiado porque estaba con un brazo en cabestrillo. Eso lo presencia su hijo mayor de edad. Lo graba. Y encima la mujer después retira la denuncia diciendo que había sido un ataque de nervios. Y grabado. Pues el fiscal acusa. El fiscal de todas formas acusa y va a sentar en un banquillo. ¿Qué estado estamos viviendo? ¿Por qué? Porque la mujer, hombre, no sabe lo que estaba diciendo, porque la retira por miedo. Pero usted sí que lo tengo grabado. Yo no tengo que ver pruebas. Es el tema de Galileo. No quiero ver otra evidencia que la que a mí me están adoctrinando. Eso es una forma de ideología, de sectarismo, de auténtica inquisición. Por tanto, vamos a decir que no existen denuncias falsas. Y este hombre que estoy diciendo, no existen denuncias falsas salvo las que todos los días se están ya publicando en los periódicos, afortunadamente. Todos los días. Pero cada uno y cada cual conoce que muchas veces en esto está ocurriendo una denuncia falsa. En otros delitos, mentira. En otros delitos no existen. Para que haya una denuncia falsa, tiene que darse dos requisitos. Uno, el interés de quien denuncia. Y el otro, que estemos en una situación de resentimiento, de venganza. Entre vecinos se pueden dar denuncias falsas. Yo me denuncio, ahora te denuncio yo a ti. Una mujer es capaz de decirle, como el caso de esta señora de la del minusválido, ¿cuántas denuncias falsas por robo del DNI hay? Ninguna, porque no se ha demostrado. Pues hagan ustedes un estudio a 100 personas, de esas 2.500 a 3.000 personas que han denunciado el robo del DNI, sin identificarlas. Mira, usted la casilla lo puso en la de robo para no pagar la multa que le ponen por pérdida y extravío o porque realmente se lo han robado. ¿Cuántas creéis que realmente de esos dirían que realmente se lo habían visto? Uno. ¿Uno o dos? Bueno, no hay ninguna denuncia falsa por eso, porque no se ha hecho el estudio, porque es que no ha habido ninguna condena por denuncia falsa. Denuncia falsa tiene que dar lugar a condenas por denuncia falsa. Pero no basta eso. Estafa procesal. Es una estafa procesal al Estado. Es una estafa procesal al denunciante. Es una estafa procesal a la mujer maltratada. Tenía que denunciarse por estafa procesal y como cooperador necesario al profesional que ha aconsejado muchas veces poner esa denuncia. Y ya teníamos una acumulación de penas. Estafa procesal, denuncia falsa y a veces hasta simulación de delito. Ahí sí podemos entrar en casa. O sea, vamos a hacer las cosas bien. Que también suponga eso es una cosa muy grave. Porque aquí estamos hablando de interés. ¿Interés de quién? De quien lo aconseja. Decreto de 29 de julio del año 2005. ¿Sabéis cómo se financian los recursos necesarios de las mujeres que sufren maltrato? ¿Por qué se financian? El 66,6% se financia por el número de denuncias y de mujeres que se declaran maltratadas. Más denuncias, más recursos, más subvenciones, más dinero. Eso para el que lo aconseja. Pero en cuanto a la mujer que denuncia, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades en época de crisis de la leche, 2008-2011, ¿sabéis cuánto tenía de previsto de presupuesto? Joder, qué difícil decir la cifra, ¿eh? 3.690.249.738 euros en 4 años. ¿Habéis oído algo de recorte de eso? Porque a mí mi sueldo me lo han bajado. ¿Esto se ha recortado en todo? Pues esto supone el 5,8% del presupuesto del Ministerio de Trabajo para ese periodo. O sea que en políticas de igualdad aquí en este país, en época de crisis, estamos gastando más que el Ministerio, 6 veces más que el Ministerio de Trabajo. ¿Habéis oído algo de recorte de esto? Nada. Más de 125.000 personas viviendo de política de género. Claro, hablar de esto y no hablar de perspectiva de género supone esto sí que es peligroso. Hay que quitarme del medio. Hay que quitarme del medio porque hablo y convenzo. Pero para la mujer maltratada le supone un beneficio. No la maltratada. La maltratada no tiene beneficio. La maltratada, su beneficio es su protección. ¿Creéis que una maltratada que tiene miedo le sirve una pulserita por el maltratador? Nada. Un psicópata, que muchas veces también tendríamos que hablar de trastornos mentales, de enfermedades mentales, de unos y de otros, porque esto habría que dar otra conferencia sobre la política psiquiátrica en España, que eso tiene mucho que hablar. Enfermedades mentales.
Personas que realmente tendrían que estar ingresadas, internadas, porque son peligrosos para sí mismos y para los que los rodean. Y quien los rodea quiere muchas veces pues su madre, su padre o su propia esposa. Pues bien, no para la mujer maltratada. Las con pulseritas, ¿para quién les sirve? ¿Sabéis quién le están pidiendo pulseritas? Hombres acusados de maltrato para que no les vuelvan a volver a denunciar, para saber dónde están. Lo están pidiendo. Yo sé que yo pero quiero, porque es que si no, yo sé de un padre que iba de Valencia a ver a su hijo y cada vez que iba a recoger a su hijo iba con un notario. Porque cada vez que iba a recoger a su hijo, denuncia. Iba con un notario, porque no tenía recursos económicos, podía pagar un notario. Pues bien, ¿qué beneficios tiene? Pues trabajo para un periodo, obtención de salud de reinserción, obtención de vivienda digna prácticamente gratis, regularización, a ver si esto también nos suena, aquí en Canarias y en Andalucía, regularización de situación de migrantes y obtención de la ciudadanía española y reagrupamiento familiar. ¿Suena esto? Cursos remunerados para obtención de título profesional, obtención de plaza de trabajo en la administración pública, ayuntamiento, comunidad con el título del curso al que muchas veces no se ha acudido, traslados y o cambios de horarios de trabajo, subvenciones, obtención, carnet de conducir, vacaciones pagadas, pensión de viudedad, que ya se puede morir también. Esto es como lo del tema de Lucky Luke. Si yo me muero y no he denunciado, me voy por una vecina, yo eso no lo critico, si me lo permite la ley, pues bueno, voy por una vecina, pero mire usted, no lo denuncié, pero era un maltratador, que me dé pensión de viudedad. A un señor que lo han apuñalado y le han dejado paralítico, parapléjico, una señora, ¿tendría derecho a pedir alguna pensión de esta? Nada. ¿Necesita un hombre? Una abuela que va a pedir a Cádiz ayuda porque su hijo lo va a matar al Instituto de la Mujer, le dicen, usted aquí nada, aquí protegemos a las mujeres, pero de sus parejas, de los hombres. Pero bueno, ¿qué es esta gente? Es que las propias mujeres están sufriendo discriminación, es que la mujer que no tiene estos privilegios y que realmente está maltratada, realmente no quiere muchas veces ese salario de la habitación de miseria, quiere protección, quiere que si vive en Tenerife, que le den una casa en otra ciudad, para que cuando salga tenga un estatuto como de testigo protegido, quiere vivir tranquila con sus hijos, a lo mejor en Oviedo, en Tarragona, en Barcelona, en una ciudad donde no se la puede identificar, donde no la puedan localizar ese canalla, con un salario no de risa, de tramitación, que es de miseria, y no en una casa de acogida que lo que hacen es adoctrinar a esas mujeres en políticas de género. Quiere ser libre, en su casa, con sus hijos, un colegio, un trabajo, durante un tiempo la pensión, pero después mi trabajo, mi colegio, mi vida, mi libertad. Eso es lo que quiere la mujer que sufre maltrato. No, aquí, café para todos. Y el café para todos, no entramos todos. No entran ellas, las que lo necesitan, porque la que lo necesita sigue sufriendo la situación de miedo y es, como dije, crónica de una muerte anunciada. Es esa, el crimen pasional. Y el nuevo crimen que se provoca muchas veces por la situación de injusticia, de violencia que genera la propia ley, en algunos casos en los que no había previa situación de violencia. Por eso ha aumentado el número. Porque a la que sufría maltrato auténtico, la seguimos sin proteger. El crimen pasional sigue lo mismo. Y hay situaciones nuevas, donde a lo mejor lo que hemos generado es una situación de visceralidad, de odio, donde ha matado a la mujer y después se ha pegado un tiro. Vamos a investigar, no nos quedemos con la superficialidad y contando cadáveres. Yo no quiero contar cadáveres, quiero ir a la fuente, al origen del problema, para evitar que ese cadáver lo tengamos que acumular a una lista macabra. Eso es lo que habría que hacer. No, aquí acumular y a pedir más dinero. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces las denuncias falsas existen porque hay situaciones realmente de abuso y de interés. Podríamos seguir hablando en cuanto también de las cuestiones también que de otras cosas que está prohibida. Otro mito, la alienación parental. La alienación parental, eso es un invento de los maltratadores. Ese es otro mito, otro dogma. Se puede discutir. Pero de momento, la alienación parental no es que sea un invento de los maltratadores, es algo que sufren los niños, la infancia, y lo sufren hombres y mujeres, por igual, porque como dije yo también, eso es una frase por lo visto perniciosa y peligrosa, la mala leche no tiene sexo. Y claro, hay también padres que alienan a sus hijos en contra de sus madres. O sea, lo que yo creo como juez independiente, es que tenemos que llegar a diagnósticos adecuados
para saber cuándo un niño, que eso es lo que buscaba desde mi asociación, desde esta asociación de la que me han dicho que por pertenecer y ser presidente puedo haber incurrido en un expediente, en una sanción disciplinaria grave, por ser presidente de una asociación que investigue el por qué los niños injustificadamente rechazan a su padre y a su madre después de la separación. Cuando ha habido antes una relación positiva, sana, una vinculación afectiva y de apego buena, aquí se convierte en una vinculación patológica. El por qué los niños algunas veces también se divorcian de su padre y de su madre. Esto es algo tan peligroso que, como yo no estoy negando de que el dogma de que aquí cuando un niño rechaza a un progenitor es porque es un maltratador, qué fácil sería juzgar así. Yo lo que proclamo es la independencia, que juzguemos en cada caso concreto, valorando en cada caso concreto por qué se produce ese rechazo, porque a lo mejor el padre no es motivo, a lo mejor el padre carece de habilidades parentales, habría gente que había que mandarlos a escuelas de padres y madres a aprender a ser mejores padres y madres, y eso no se hace en un juzgado. A gente que los tendríamos que mandar a mediación familiar para que aprendieran a resolver y gestionar el conflicto por sí mismos en interés común de sus hijos, a ser terapéuticos, jueces terapéuticos desde la perspectiva de que tenemos que ayudar a la gente, brindarles soluciones, aportarles desde el punto de vista no solamente de aplicación de la ley, sino también teniendo en cuenta los sentimientos que están debajo de todos estos problemas familiares. Pues bien, la alienación parental no existe porque no está en el DSM-4. Vaya, hombre, en el manual, es que como es tan manido el tema. Primero, que Gardner era un pedófilo. Yo me he leído las obras de Gardner. Aquí lo tengo aquí cuestiones para frases suyas en inglés, no me voy a extender. Él nunca defendió la pedofilia, decía que la pedofilia había sido un tema que en otras sociedades había estado incluso reconocida, pero que él la detestaba como una aberración. Pero decía Machado que hay que distinguir las voces de los ecos. También hay que distinguir los rebuznos de sus ecos. Y aquí los rebuznos, y uno rebuzna y ese rebuzno se va repitiendo con el tiempo en todos sitios. Es decir, no era un pedófilo. Pedófilo es Jorge Corsi, que es el líder del anti-SAP en España. Un argentino que ha dado así como 40 conferencias patrocinadas por esa perspectiva de género. Por esa perspectiva de género. Por toda España, diciendo que sin el SAP, que es algo malísimo, que no sé cuánto, la alienación parental no existe. Y cuando ha ido a su país, le han pedido 16 años por pedofilia. No se enteró nadie. Igual que no se enteró nadie que la Unión Europea, la comisaria de la presidenta de la Comisión Europea, ha rechazado en España, la petición de España, de exportar la política de género, la política que tenemos aquí, que está violando derechos fundamentales, y la propia comisaria Reding ha dicho que no, que aquí nos creemos que si eso se extendiera a Europa, lo denunciamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De las detenciones europeas. Eso, efectivamente, una barbaridad. Es que eso no se puede llevar a Europa. Es que en Europa no se cree la libertad y los derechos fundamentales. ¿Cómo vamos a exportar lo que es la dictadura de género en Europa? Es que no se lo van a creer. Bueno, pues aquí salió en todos los medios. Se lleva como política estrella de Zapatero ante la presidencia de la Unión Europea la política de lo que es la euroorden, la euroorden para toda Europa. ¿Se lo echan para atrás? Nos enteramos que lo ha vendido, pero no que nos ha querido comprar. No nos enteramos de la mitad de las cosas. Lo del tema de Jorge Corsi, este es muy grave. Pedófilos. ¿Sabéis que hay una propuesta también a Europa de las asociaciones? Que yo respeto todo, pero vamos a ser también, vamos a caer en hipocresía, de asociaciones de gays que dicen, a las que se han sumado las asociaciones estas que dicen que Gardner era un pedófilo. Que qué barbaridad, la pedofilia de los niños, qué aberración, que un padre, como decía el otro día Rosa Montero, que decía que un padre se acostara con su hijo de 5 años, qué aberración. Usted, la que está enferma es usted. Bueno, pues toda esta gente que se indigna y que dice que esto es pedofilia, qué aberración, que el 33% de las niñas españolas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres. O sea que, ¿cuántos somos aquí? De los que estáis aquí delante conmigo, 3 o 4 somos abusadores sexuales de nuestras hijas.
Las estadísticas son así de claras. El 33, el 34, y se quedan tan frescos. Y de esas estadísticas no dice nadie nada. Pues estas asociaciones de mujeres separadas han elevado, junto a las asociaciones de gays, una propuesta a la Unión Europea diciendo que los abusos sexuales, que las relaciones sexuales de un niño de 11 años de tipo homosexual se consideren relaciones sexuales consentidas, porque desde los 11 años tiene que quedarle claro al niño su orientación sexual. O sea que un niño puede tener relaciones sexuales con 11 años y que se le tenga por consentida. Eso para mí sí es pedofilia. Luego lo del tema del DMS4. ¿Sí? Es que el tema del DSM4 es que estamos hablando de un déficit relacional. Nadie a nivel internacional discute en esta materia que existan síntomas en los niños que sufren ese rechazo, ese odio visceral, esa alianza patológica con un progenitor para rechazar al otro. Esa sintomatología no la discute nadie. Lo que se discute a nivel científico es si eso se le podemos llamar síndrome. Si lo podemos tener por trastorno psiquiátrico. Eso es lo que estamos discutiendo, pero no la sintomatología. Porque, por ejemplo, el síndrome de Tourette lo diagnosticó Tourette en el año 1884 y se metió en el DSM-4 en 1990, 100 años después. ¿Significa que el síndrome de Tourette no existía? Pues mire usted, existía la sintomatología propia de los que tienen ese trastorno psiquiátrico, que es esto que es el movimiento balanceante, una serie de sintomatología. Pero si no existe el síndrome de mujer de alienación parental, tampoco existe, por ejemplo, el síndrome de mujer maltratada, ni el síndrome de Diógenes, ni otros síndromes relacionales que no están reconocidos en el DSM-4. O sea, seamos serios. Reconozcamos que existen esas patologías en los niños y aprendemos a corregirlas. Diciendo todas estas cosas, quizás nos hemos cargado lo que es la dictadura de lo políticamente correcto en España. Pero realmente yo creo que tenemos derecho a hablar, a decir las cosas, a proclamar lo que es la libertad. Y que es muy triste que tengamos que estar proclamando después de 30 años pues cuestiones que eran propias de la dictadura de Franco. Y termino mi conferencia, termino mi charla con vosotros, pues recordando como en esa época de Franco hemos vuelto a retroceder. Una canción de Nacha Guevara. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos triturados, yo te nombro. Libertad. ¡Bravo! Bueno, ahora pasamos a abrir el turno de debate, de coloquio, para quien tenga alguna cuestión que plantear, alguna duda, van pidiendo la palabra y se les va dando por orden, ¿vale? Soy niño, pero no tengo a quién dejarlo. Y cuando digo no tengo a quién dejarlo, es que el padre es de fuera, mi madre está en una residencia con una enfermedad mental. Y sí, tengo que estar aquí hoy porque mi marido trabaja y está en situación pues complicada con sus hijos de su anterior pareja. Lo siento que le haya molestado al niño. Hay muchas cosas que tendría que decir, ¿no? Sobre muchos temas. Esto último, ahora venimos de Madrid de ver a sus niños y vimos el cartel, nos emocionamos mucho a ver el segundo congreso de alienación parental que se celebraba en Alcalá de Henares. Que lo han censurado también. Maravilloso. Mediáticamente fue censurado. Sí, fue censurado, no lo sabía. Sí, es que hubo cartas a la Casa Real. Porque iban también el príncipe decía que iba también a estar en el comité de honor. Bueno. A la Casa Real, al rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a todas las instituciones, a todos los periódicos y medios de comunicación de Madrid, para que no saliera nada de ese congreso. Vale. Pues estaba pegado junto a la máquina de refrescos en el juzgado de instrucción número 3 o 4, no me acuerdo, porque ese cartel se le quitaría. Es que eso todavía no hemos estado sino 2 veces, entonces no me acuerdo. El tema es que iba solo dirigido pues, a profesionales, jueces, psicólogos y tal, y había ponencias con un título tan impactante
de señores con titulación universitaria de grado superior que decían niños sin padre, niños sin alma o así, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo cantaba en voz alta al lado de la exmujer de mi pareja, diciéndole, mira por tus hijos, mira lo que pasa, que gente seria está debatiendo sobre estos temas, ¿no? Entonces tendría muchas cosas que comentar, pero solo hay una. Cuando usted habló de lo de las falsas denuncias, yo entiendo que hay mujeres maltratadas y demás, ¿no? Pero en todos esos casos de arrebato que se dice el crimen pasional, no puede ser también muchos de ellos, estos hombres, por ejemplo, uno se suicida, pero otro en un calentamiento, porque mi marido es la persona más pacífica del mundo, pero a mí me hierve la sangre, y cuando yo he visto cosas con las que le han hecho a él, yo sé que aunque yo puedo perder la cabeza en un momento dado. No existen mujeres maltratadas, a lo mejor porque a uno se le va la cabeza, porque le dicen al niño, hoy no vas a ver a tu padre porque no te quiere ver, cuando el padre está deseando verlo, etcétera. ¿No se investiga un poco más eso? Que hay crímenes que realmente son las propias mujeres que están propiciándolo. Pues no, es que cualquiera puede cometer una locura cuando le están agobiando de esa manera. Pero vamos, que esto, no tengáis la menor duda, que esto lo van a cambiar no nosotros los hombres, lo van a cambiar mujeres como ellas. Sí, claro. Es que a mí me da vergüenza. Ellas son las que van a cambiar esto. Y las abuelas, claro, y las madres, y las hermanas. Porque también, es que esto estamos hablando de todo, de un daño colateral que es asumible. ¿El fin justifica los medios? No, claro, el fin no justifica los medios. Y además cuando el fin no se consigue. Cuando no he conseguido ni el fin. O sea, ese daño colateral a las familias que provoca esa situación de visceralidad, de odio, de pasión, de llegar al posible a la agresión pasional. Porque es que lo estamos llevando, lo que estamos provocando. Es que estamos provocando eso. En vez de templar y calmar los ánimos, se excita más las situaciones de violencia. Yo estoy ahora mismo, temblando como una hoja, pero desde que empecé con todo este tema hace ya más de 2 años, ¿no? Que yo tengo que oír a un niño de 5 años, abuelo, tira esas zapatillas de deporte porque no sirven para nada, tíralas a la basura, y el abuelo que le diga, eso lo hemos oído a través de la puerta. No, esas son las que te vas a poner cada vez que te venga a recoger tu padre y que te lleva con lo puesto. Eso no se escucha a esos niños que están pasando por esas cosas, no se dan cuenta de, yo soy hija de padres separados, yo sé lo que es no tener un padre y ver a un hermano con 5 años sin padre. Yo le digo a mi marido, digo, por favor, nunca los dejes solos, aunque te lo pongan difícil, aunque los niños te digan, no, prefiero estar con abuelo, prefiero estar con mamá, no dejes de hacerlo, porque los niños siempre van a estar a su padre y a su madre detrás, de la manera más sana posible, y si son pocas horas, pero de calidad. Entonces, por favor, que se escuche un poco más a los niños, que se les saber escuche. Escucharlo, no solamente escucharlo, sino también saber escucharlo. Gracias. Porque un niño no solamente escucharlos, sino saber escucharlos. Porque digo que un niño alienado tampoco te está muchas veces contando nada más que el reflejo de esa alienación y de esa manipulación. Eso también es importante. Sí, sí. Buenas tardes. Yo quiero explicar el caso mío, que son 25 años luchando contra un acoso psicológico, moral, físico y por supuesto económico. He estado en Madrid en numerosas ocasiones, he estado en todos los organismos jurídicos y me encuentro totalmente indefenso y desasistido. Es decir, ningún abogado, ni pago, ni del turno forzoso, ni del turno de oficio, me ha querido defender. Tengo aquí los documentos que demuestran todo el acoso que me han hecho, todo el abuso. Tengo testigos y no hay manera de poderlo llevar siquiera a trámite. O sea que estoy totalmente indefenso y desasistido. Atenté contra mi vida y tuve suerte, que no lo conseguí, pero intenté suicidarme, y por eso cuando vi su escrito en el periódico de que habían hombres que se suicidaban, yo me di por aludido y puse también un escrito en el periódico después del suyo. Yo no sé a dónde acudir, porque cuando el organismo asignado por ley y competente para investigar, esclarecer y, si llegara el caso, sancionar las irregularidades cometidas por la Administración de Justicia, que es el Consejo General del Poder Judicial, me abandona el caso y me lo envía otra vez al mismo juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que si el Consejo no me defiende, ¿dónde puedo ir? Solo me tengo que ir ya a Bruselas o a un sitio de eso.
O sea que ya yo me encuentro totalmente demandas. Me consta que se están preparando demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta materia. Ahora, lo que pasa es que un caso particular, yo claro, estoy convencido de que usted habrá pasado un calvario. Eso clarísimo, hasta el punto de si está diciendo que incluso ha intentado suicidarse. Yo creo que eso es el síntoma de que una persona ya no aguanta más. Es algo ya, es la última manifestación de una situación de angustia, un intento de suicidio. Pero que muchas veces, ahora, después de 25 años, el retomar algo es muy complicado. Es que por ejemplo a mí me han llegado asuntos de que dicen, no, es que ha habido condenas sin que era inocente. Un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo es muy complejo, es muy difícil. Tenía que llover los recursos de revisión cuando haya un cambio normativo. Tendríamos que haber prácticamente una situación de indulto, tantearse algo. Primero vamos a cambiarlo, después ya veremos lo otro. Yo desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad que he constituido, lo que reclamo es un cambio estructural de la norma. Apostar por políticas de custodia compartida, por políticas de mediación, por políticas de crear una jurisdicción de familia, para que haya jueces especialistas que eviten que haya situaciones como esta. Y reformas normativas. Pero ahora, el que ha pasado esto, si llegamos a cambiar esto, cuando llegamos a cambiarlo, que espero que esto no es una cosa a corto plazo, estamos en una situación donde ahora yo digo lo que me estoy llevando son bofetadas en esta lucha. Pero sí espero porque tengo esperanza, yo soy optimista de naturaleza. Cuando llega a cambiarlo, lo malo es que habremos dejado muchos cadáveres por el camino. Habremos dejado probablemente 2 generaciones muy tocadas en España cuando estás en la UCI, pero cuando ya estás en el depósito es muy difícil. Yo comprendo. Ahora, la esperanza es lo último que se puede perder, y lo último que se puede hacer es llegar a esa situación de angustia vital. Pues gracias a mi tío no me suicidé, pero siempre tiene que buscarse una razón, un motivo a ganarse la vida, porque desde luego el que es el suicidio es también la mayor muestra de derrota. Muchas veces el suicidio es la mayor muestra de derrota. Al final se ha conseguido el propósito, el mayor daño posible. Y he acabado con eso. Un último punto. A mí me echan de mi casa con mis efectos personales 13 días después de haber sido una sentencia firme y favorable que no me comunican. Falsifican un desahucio, falsifican exhortos de emplazamiento y citación, desobedecen una orden judicial donde la juez ordenó que se me comunicara la sentencia y no lo hicieron. Lo que está hablando son cuestiones de delitos graves. Estos delitos son gravísimos. Y lo que pasa es que la abogada y las funciones del juzgado tienen mucha influencia. También, es que eso no era como tener lo que hemos dicho el tener un buen médico o tener un buen abogado, en un caso te puede salvar la vida y en otro caso te puede arruinar la vida. No tuve abogado, eso también. No he tenido abogado. Pero que también hay muy buenos abogados que en un momento dado también te sacan para adelante. Estoy indefenso en ese sentido, totalmente. En el sentido de que el ánimo es preciso, para apreciar la tipicidad del comportamiento delictivo, es preciso el ánimo de subyugar. Lo que antes llamaba usted la motivación. Es decir, y esto es ya mayoritaria, la jurisprudencia menor. El Consejo del Observatorio de menores. Pero es la jurisprudencia menor, es decir, audiencias provinciales. Yo tengo una decenas de audiencias provinciales que dicen, solo hay delito cuando hay ánimo de subyugar, es decir, cuando hay ánimo de convertir la relación que empieza amorosa en relación de poder. El observatorio se lo está criticando y dice, esa no es la interpretación que se le tiene que dar. Es que eso está en el preámbulo de la ley de protección integral. El observatorio han llegado y dicen, eso no es así. Pero mi pregunta es, ¿qué valor puede tener esta jurisprudencia? ¿O lo tiene ya para corregir estos abusos? Porque es mayoritaria. Esa normativa es la que tendría que haber ya a un cambio normativo. Porque realmente es que es abrumador. Vamos a la situación de que haya una ley de violencia. Es decir, en el ámbito doméstico. Lo que quiero decir es que las audiencias provinciales ya se han decantado en favor. No todas. Pero la mayoría, porque yo cada vez que hago un barrido de violencia me encuentro eso. Que son los que están más adoctrinados. Muchos jugadores de violencia todavía no. Por eso los jugadores de violencia tienen sus cursos aparte. Quizá para el público que no tiene familiaridad, lo que ocurre en una parte de la jurisprudencia es que están considerando solamente
comportamiento delictivo aquel en que se manifiesta audiencias provinciales. Es que esto no llega a Supremo. Solo hay violencia de género cuando en la violencia se pone de manifiesto un ánimo de subyugar o de dominar a la persona que sufre la violencia, convirtiendo entonces una relación que tendría que ser equilibrada en una relación de poder o una relación de dominio. Y esta es una jurisprudencia que está tomando forma provincial. Pero es que de eso tendría que llegar el derecho. ¿Dónde se cometen las mayores irregularidades, injusticias y violaciones de derechos fundamentales? En la primera fase. Bien. Pero ¿qué valor? Mi pregunta para concretar sería ¿qué valor puede tener esa jurisprudencia que cada vez es mayor, tiene más volumen para corregir estos abusos? Eso va a ser para después un cambio normativo y que hubiera, por ejemplo, derogaciones de artículos que son auténticamente sangrantes. 468 del Código Penal. Ese es sangrante. O sea, te dice la audiencia provincial que no hay delito. O que la denuncia es falsa, pero falsa. Pero como el juez de instrucción, que también va de violencia, que también va a soltarse los muebles, te dicta una medida cautelar de alejamiento, resulta que te ven con esa señora y ya estás quebrantando una medida como si fuera una medida de alejamiento firme. O sea que después de que te absuelven, sin embargo te están condenando porque cautelarmente has infringido una medida de alejamiento que no hubiera sido necesaria. Eso tiene dos dedos de frente. Es que ese cambio normativo es imprescindible, pero que lo dicen catedráticos de derecho penal. Pero es que nadie tiene aquí en este país derecho a poder expresarse ni hablar. Al que hablas, le cortan las alas. Yo esto lo comenté con pues fijaros, muy grave esta afirmación. Un comisario jefe de policía de Sevilla. Y se le viene para mí, yo muchas veces me digo, sé por dónde viene, porque lo mismo me viene a criticar. Francisco, tiene usted toda la razón, tiene todo mi apoyo. Cortito se está quedando con lo que está ocurriendo. Esto es literal, una catástrofe social. Claro. ¿Y por qué no lo cuenta? Yo, porque mañana tengo la destitución encima de mi mesa. Es muy triste. Yo tengo ya 2 expedientes abiertos. Uno porque le he dicho a un niño de Semana Santa que me lo ha pedido que salga en una procesión, y otro por pertenecer a una asociación que estudia los problemas que tienen los niños en las relaciones después de separarse de sus padres. Yo no puedo formar parte de una asociación, eso es nuevo, se han inventado un tipo penal, un tipo sancionador nuevo que no está recogido en la ley orgánica del Poder Judicial. Pero de momento me tienen a mí asustado. ¿A mí asustado? No, a los demás. Eso es a los demás. Ahora, que abogados, hablar y hablar, que se pierda el miedo. La frase de Martin Luther King: las generaciones futuras, nuestra generación tendrá que arrepentirse más que de las malas acciones, más que de las perversidades de las malas personas, del inexplicable silencio de los hombres buenos. En este país existe un inexplicable silencio de mucha gente buena, hombres y mujeres, que conocen de la problemática, periodistas que ya sí se están acercando. ¿Sabéis por qué se me están acercando muchos periodistas? Porque están sufriendo ellos en sus carnes los problemas. ¿Por qué me llaman a mí diputados y senadores? Porque lo están pasando ellos a sus hijos. Esto está llegando a un momento de masa crítica social que no puede durar. Que resulta que hay el 4% de la población masculina mayor de 18 años en España ha sufrido una detención. Como sigamos 10 años más, esto va a ser un campo de concentración. Claro, cuando que esto es Guantánamo, hereje, sistema, portavoz de maltratadores, que esto vamos a provocar un genocidio porque es que hay hombres que se van a suicidar, que vamos a provocar un holocausto, porque al hombre que queremos hacer una reforma, ¿me acordaron? De que de la mera presentación de la denuncia, el padre ya no viera a su hijo. Mire usted, que yo me sienta maltratada por mi pareja. Hijo, es verdad, porque que entre el condenado, pues ya ese hombre no ve a su hijo. Hombre, Belén Esteban por su hijo mata. Pero si un hombre dice eso, va a la cárcel. Vamos en serio. Bueno, yo voy a hablar muy rapidito, me tuve que pasar para adelante porque no me querían dejar hablar. Estoy un poco ronco porque estoy enfermo. Espero que nadie me desee mal después de lo que voy a decir. Felicitarle realmente porque me ha gustado su exposición, me parece que es una persona sobradamente preparada, como demuestra,
y no solamente sobradamente preparada, sino que es una persona que un poco se recordará dentro de muchos años, cuando esto espero que cambie algún día. A Plácido y a los compañeros que han promovido esto, decirles que aunque parezca una cuestión, no es una cuestión baladí, que parezca un poco frívolo, a mí me han hecho volver a creer en la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo estaba de alumno en el curso que usted venía, entre otras cosas me matriculé por eso, me sorprendió que en el siglo y en la época que estamos se pudiera vetar la libertad de expresión de una persona y que se pudieran dar situaciones paradójicas como en aquel momento se produjo. Entonces, por eso quiero agradecerles a ellos el que usted esté aquí hoy, y también porque la realidad, yo parte de mi práctica profesional la hago en la universidad. A mí siempre, desde que empecé en esta historia de la universidad, tampoco tengo muchos años, pero bueno, la experiencia tampoco hay que medirla desde ese factor. Sí que me enseñaron que la realidad tiene muchas lecturas y muchas miradas y multiplicidad de análisis. Entonces, me parece que el discurso que siempre oímos es el mismo, es monotemático, respetable por supuesto, pero que hay que dar oportunidades a otras lecturas y otros análisis. Entonces, por eso creo que es importante también, ya los compañeros entrarán en cuestiones a lo mejor más de desarrollo conceptual del tema que estamos tratando, pero me parece que es importante que la gente sepa y tenga otra visión de cómo pueden ser el análisis de las cosas, para que como personas adultas que somos hagamos un análisis desde nuestros propios valores, de nuestro propio raciocinio, y no nos quedemos siempre con una única lectura. Aquí se está hablando de maltrato, no quiero hacer ningún tipo de analogía con el tipo de maltrato que se está tratando en este foro, pero a mí sí me gustaría que alguien me dijera, vetar en el siglo que estamos a una persona, a la hora de hablar sobre un determinado tema, ¿cómo se puede ser considerado eso? Muchas gracias. Tanto yo como mi familia. Pero lo que dice es cierto, es que la perspectiva de la realidad no es una realidad plana, la realidad es poliédrica. O sea, lo que yo, por ejemplo, critico del Observatorio de Violencia, que da unos datos que pueden ser reales, pero es como si fuera un faro que está por un punto fijo. ¿Qué pasa? Están viendo la realidad, ustedes están viendo pasando mal, de que creo que tengo la convicción de tener la fuerza de la razón y el apoyo social, el de la gente, el que lo está sufriendo, y muchas personas ya están viendo la problemática poliédrica, no la que nos intentan ver como un punto fijo. Perdón, un segundo para hacer una aclaración cuando surgió este último comentario. Perdón un momentín. Decir que en lo que respecta a las asociaciones que vetaron la presencia del juez Serrano, han sido expresamente invitadas a participar. Algunas de ellas han excusado su asistencia por cuestiones de agenda. Tenía mucho trabajo, ¿no? ¿Puede decir los nombres de las asociaciones, por favor? Están en internet, tampoco. Sí, están en internet. Esas asociaciones están en internet, en un escrito que dirigen a Cristina Valido, a la consejera de Cabildo, y bueno, se les ha invitado expresamente a Cristina Valido, y a esas asociaciones se han excusado su asistencia, y bueno, tenían la oportunidad de, si tantos argumentos y tantas razones tienen, contrastarlas con el juez y tener la oportunidad, bueno, pues de convencernos a todos de que eso que dicen pues tienen algo de razón, al margen de el veto y la censura, y bueno, parece ser que es su único argumento. Y ahí está mi amigo Raimundo, que después le decía, no, si han sido ellos los que no lo han llamado. Raimundo, he tenido el gusto, igual que en Las Palmas con mi amigo Fermín, de participar, como he dicho antes en los medios de comunicación. Me siento, pues que para mí Canel es uno que no tiene de acogida, me ha dado cariño. He participado ya en muchas conferencias y siento, y además tenemos una relación ya de amistad. Me va a decir que ahora que es que Raimundo, después que me ha invitado, es que ha cambiado de opinión. Es que tiene poca vergüenza, ¿eh? No, pues nada, pues ahora se dice que ha sido Raimundo, seguimos siendo amigos. Buenas tardes o buenas noches. Mire, en primer lugar, darle las gracias porque aunque usted no es representante de la UNESCO, nos ha venido a dar luz y mucha luz aquí. Respecto a tantas cosas que hay por aclarar. Y me gustaría, sin que esto sirva de anulamiento alguno, anteponerle a su nombre una V bien grande, una V de valiente. Porque así usted es capaz de decir luego vemos los aplausos para el señor juez.
En primer lugar, decir, por ejemplo, que hay muchos colegas suyos, y sobre todo en el Poder Judicial, que callan lo que usted esta tarde ha dicho. ¿Ya? No cabe la duda que el Poder Judicial está todavía plagado de muchos antecedentes de tiempos idos, que ojalá que se acaben de una vez para siempre. El juez debe tener vocación, y por encima del juez nadie, ni el rey ni Dios. El juez, siempre que sea justo de verdad, el juez, por encima de él nadie. Y decir, por ejemplo, que en esta noche, que tantas cosas han dicho, que hay a la mujer, por supuesto, hay que tratarla con muchísimo cariño, ni como diría el poeta, ni con el pétalo de una rosa habría que agredirla en absoluto, para nada. Pero muchas veces los medios de comunicación, en la sociedad en la que vivimos, se ponen de acuerdo para que ocurran todas las cosas que están ocurriendo, donde a lo mejor lo que antes era una simple discusión, que usted lo ha dicho, pues resulta ser que ahora se van a la greña por menos de nada, y ya se van de pronto a denunciar, y siempre la mujer tiene la razón. Ya, yo pienso que, como es lógico y natural, la mujer muchas veces, sin querer, hace más daño con el verbo, con la lengua, que el hombre con un simple cachetón. Que al hombre seguramente le va a doler mucho más ponerle la mano en la cara a una mujer que lo que le puede doler a ella con recibir esa cachetada. Quiero decir, vuelvo a repetir, que ni con el pétalo de una rosa. De todas maneras, las leyes deben de ser, digamos, modificarlas para que no ocurran todas estas cosas. Y una de las cosas que la mujer debe tener también muy en cuenta, el daño que le hace muchas veces a los hijos cuando ellas tienen la custodia, en inculcarle 1000 problemas que a lo mejor no tiene el padre, y que esos causan traumas que después son bien difíciles de recuperar. Gracias, disculpe, lo mío es una reflexión que no merece respuesta. Bueno, pues gracias por lo de la vida. Yo soy, ante todo, madre de 3 hijos varones, abuela de un niño varón y segunda esposa de un hombre maltratado física y psicológicamente. Ambas cosas. Ambas cosas. En 2 años llevamos 21 denuncias. Nos han acusado de abandono de su hijo pequeño, que es el único que puede ver, los 2 menores de edad, pero no se los ha quitado, llevándolos a declarar. Hemos seguido luchando, creemos en la justicia, hemos encontrado una jueza justa, se hace un reconocimiento psicólogo forense a todos, o sea, padre, madre, los 2 niños mayores, donde una psicóloga forense dictamina que hay una manipulación por parte de la madre de los niños en contra de su padre. Por eso quieren eliminar que los jueces no podamos decir que existe eso. Vale. Se tiene que empezar a cumplir la sentencia firme este miércoles, en el cual ella no le entrega la niña, solo le entrega el menor. El mayor toma decisión porque tiene 15 años y es a decisión del padre y de él que tienen que decidir. La niña no se la entrega. Mañana sábado tiene que recogerla. No sabemos qué va a pasar. Hablo que es una sentencia que se dictó el día del divorcio, se vuelve a poner la misma sentencia con informe forense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante otra vez la negativa de ella? Porque ella no va a prisión. ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene 13 años. Declaró la primera vez antes de este segundo juicio que no quería ver a su padre. Pero es que ha salido este segundo juicio donde está el informe psicólogo forense que dice que la niña está manipulada por su madre. Lo que pasa es que la manipulación, la negación, sobre eso, es muy difícil de corregir cuando ya los niños tienen ya más de 12 años. No, la niña quiere venir con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Además, es más, ella a un primo le dijo, pronto nos vamos a ver, por parte del padre, son un sobrino de él.
quiera O sea, la niña quiere venir. El que vaya incluso yo también alguna vez decir con la Policía Autonómica de Menores. O sea, aquí se habla de un cuerpo especializado de temas de menores. Bueno, pero, yo, claro. discúlpeme, hace 2 sábados yo trabajo en hostelería, ella irrumpe, yo salgo de mi puesto de trabajo, mi hermana me trae a mi niño pequeño que tiene 4 años, porque el más chiquitito tiene 4 años, acompañado del hijo de mi pareja, para llevarlo, le dar de merendar, para llevarlos al parque. Ella irrumpe en el puesto de trabajo mío con 3 coches de la Policía Nacional a llevarse al niño. Porque dice que está en desamparo en un local donde hay humo y el niño estaba en zona de no fumadores y nos denuncia por eso. Ahora estamos esperando otra. Lo que he dicho de lo que es que son cuestiones de Pero trastorno la ley no mental, puede son parar a esta señora. Yo tengo agresión por parte de ella. O sea, tengo un juicio para el 28 de septiembre por agresión. ¿Quién para a esta señora? Ella le dijo a un juez, a una jueza, el niño se lo lleva por encima de mi cadáver. Y la jueza no tomó medidas. Si lo dice mi pareja, automáticamente va detenido. Eso me lo dijo a mí una abogada en un juicio y la expedienté y le puse 2.000 euros de multa. No ha vuelto a pasar nada. Entonces, ¿quién las para? La abogada dijo, que sepa usted, señor juez, que aunque diga el fiscal o que sea lo que vaya a resolver, el niño no se va a entregar. Ah, vale. Expediente disciplinario. 2.000 euros de multa. Eso es la abogada. Y a la señora, mire usted, el viernes está la Policía Autonómica en su casa. Es algo muy desagradable para el niño, pero la hago responsable a usted si tiene que ir a la policía. Al final no tuvo que ir a la policía. Pero es que claro, cuando sabía que iba a ir la policía, ¿Cuántas veces tiene que ella incumplir una orden que da un juez para que vaya por lo penal y no por el... Sí, por eso hay también demandas de otros estados que han condenado a estados, y en el tema de educación parental hay varias condenas de estados, Alemania, Checoslovaquia, Italia creo que también, yo recuerdo, y en España nos van a llover. Porque aquí también tiene responsabilidad también los jueces. Es que ahora mismo es el adoctrinamiento judicial. Por eso a mí me han expediente, bueno, me tienen también expediente, porque estoy en una asociación que digo que estos casos hay que corregirlos. Y como nos dicen que eso no existe, nos dicen que no existe, eso nos lo dice en el Consejo, que es el órgano que tiene que velar por mi independencia, es el que está atacando mi independencia. Es la metástasis en todas las instituciones, también en el Consejo. Entonces nos están diciendo los jueces que eso no existe, que no corrijamos, que pobrecito el niño, pobrecita mujer, que es una mujer maltratada. Es que eso es lo que te dicen, que hay, que no, es que aquí no hay no hay otro diálogo, no hay otro discurso, no hay otro razonamiento. Ese hombre es un maltratador y esos niños no pueden estar con un maltratador. Por eso, a esto lo que hacer es que no lo vean. Eso es lo que nos están intentando, esa es la doctrina. Un último punto. En la televisión canaria salía un anuncio que a mí me puede llamar muy mal humor porque violencia de género es masculino femenino, por lo que yo entiendo de género. Y ponía llama violencia de género. Violencia de género. Género masculino femenino. María llamó y dijo que era solo para Exactamente. Mi pareja llama y le dice, bueno, yo soy un hombre o he sido en su día un hombre maltratado, ¿a dónde tengo que acudir? No hay. Pues no lo sé, pero no tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Es que yo tengo hijos varones y es que yo, con perdón de los presentes, me busco la ruina, porque la que va a la cárcel soy yo. Pero si bueno, uno de mis hijos tiene que vivir por ese calvario, sí, señor. Vamos a llevar a ese tema que va a haber también agresiones de nuevas compañeras sentimentales y de pareja. Es que yo he sido agredida por ella. O sea, yo personalmente he sido agredida por ella. Por eso le digo que ¿a dónde vamos a llegar? A esta situación vamos a llegar también. O sea, o esto lo para alguien o aquí va a pasar algo. Pero bueno, esos son los cargos y la prisión ahí esperando hace un año. Ha pasado el tiempo, ha pasado un año solamente porque han cambiado de jueza, porque la jueza en una semana, luego de haber apelado a la audiencia provincial, quiso meterme preso. Sabemos que los tiempos aquí en España son de años y son muy largos. Entonces
luego de una denuncia falsa y sin ningún testimonio, ni un parte de lesiones, ni absolutamente nada. Me condenan a 27 meses de cárcel. Yo no tengo antecedentes, sabiendo que con 24 meses no entraría en la cárcel. A 3.000 euros de indemnización más 60 días de trabajo para la comunidad. ¿Qué hago? O sea, todo hemos hablado un montón, pero yo estoy ahí. Yo recibo cartas de gente que está en la prisión todos los días. Claro, no, pero es muy... Y la verdad es que yo ya no tengo algunas veces corazón para seguir leyendo. Porque es que son dramas, no, muchas veces tampoco saben la historia realmente, pero algunas veces tienes una intuición, no sé, de lo que hay detrás de la justicia que puede haber. Es que uno, no sé, a mí mis padres, como creo que yo no tengo hijos, pero creo que como se educa un hijo es, hacer las cosas bien, vas en el buen camino, tendrás un premio, hacer las cosas mal, tendrás un castigo. No puedo aceptarlo bajo ningún concepto el no haber hecho nada y el ser castigado, y mucho menos con la cárcel, que es un lugar donde nadie quiere estar y o sea, terrible. O sea, ¿qué hago realmente? Viene un caso también reflejado por compañeros José Carlos Orgalaves, jugador de violencia. El caso puede ser, a lo mejor puede ser bastante identificado. Una mujer denunciaba a su marido por maltrato psíquico habitual, sin que existiera ninguna prueba en forma de testigos, marcas, lesiones o gradaciones que respaldaran la versión. Tenía diagnosticado, eso sí, un síndrome de estrés postraumático. Pues oiga, los psiquiatras y forenses que habían explorado a la mujer coincidieron que ese síndrome era real, estaba objetivado y que no descartar que fuera fingido, puesto que la ciencia psiquiátrica, ya atrás lo comprenderán perfectamente, la ciencia psiquiátrica tiene medios para detectar en su caso el fingimiento. Por consiguiente, ella sentía realmente terror por su marido. Es real ese terror. Había experimentado realmente como traumatizante los diferentes episodios que narraba, los cuales no se referían a violencia física, sino a situaciones como discusiones mantenidas sobre lo adecuado de la ubicación de un cubo, una fregona y una escoba en el domicilio, o que la mujer le comunicó al acusado su intención de separarse de él, manifestándole que él no quería separarse, o que otro día, circulando en un vehículo a motor conducido por el acusado, la denunciante dijo que condujera tranquilo, a lo cual el acusado respondió bajándose del coche y diciéndole: pues conduce tú. O que el acusado salió a un balcón de la vivienda y la mujer denunciante pensó que se iba a lanzar por el balcón, cuando él declaró en el juicio que se iba a fumar un pirillo. Dice, estos hechos la mujer realmente los vivió en una situación coetánea a una separación matrimonial con manifestaciones de agresividad. Ella se sentía maltratada realmente y padecía por ello el síndrome de estrés postraumático referido. Fijaros lo complicado que es el tema y lo peligroso. La pregunta clave y la respuesta clave es negativa. A una mujer, en este caso, puede representarse como reales situaciones que no lo son, sin necesidad de que por ello haya de ser objetivado algún tipo de alteración o dolencia psíquica. La mujer veía que su marido salía al balcón e interpretaba esa salida como un intento de presión por él, en el sentido de que si ella se separaba, él se iba a tirar por el balcón. Él le decía que había ido al balcón a tomar el aire y a fumarse un cigarrillo. Entonces, ¿cuál tenemos que ser? Un juez que tenga que dictar una sentencia de este tipo, un policía que tenga a valorar una situación de riesgo de estas circunstancias, tiene que tener en cuenta que se dan estas situaciones con muchísima frecuencia. Y la conclusión a esa pregunta es que nadie puede ser en un Estado de Derecho penalmente condenado exclusivamente en base a lo que su mujer piensa de él. Y estamos condenando a miles de hombres porque lo que las mujeres piensan de él. Y una mujer que el marido le ha puesto los cuernos piensa pestes. Gracias. Más claro imposible. Buenas tardes. Yo soy juez de violencia de género, de un juzgado mixto con violencia de género aquí en la isla de Tenerife. Y bueno, sí, hay muchas historias, pero bueno, tampoco es eso lo que quería comentar. Quería comentar una cosa brevemente y luego hacerle una pregunta. Una de las cosas que quería comentar es que hace unos días vino a verme al juzgado una señora que era jefa de la sección territorial de no sé qué, no sé cuánto más, de la delegación de gobierno de violencia de género. La verdad no sé quién era, pero bueno, sabía que tenía que ver con una cosa así. Esta señora me vino a hablar de violencia de género, tal cual, y vino a decirme que había en un partido judicial una víctima de violencia de género
que su pareja había quebrantado 10 veces la orden de protección y que la juez no hacía nada. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y en qué partido judicial es eso? Y me dice, en tal partido. Y da la casualidad de que la juez de violencia de género de ese partido, que es mi compañera que está aquí, es mi amiga, me había comentado el caso. Y es una señora que ha denunciado 10 veces a su pareja y está imputada por una denuncia falsa. Con eso quiero decir que desde los poderes públicos se transforma totalmente la realidad y que hablan sin tener ningún conocimiento de nada. Porque yo le dije a esa señora, ¿no será una señora imputada por denuncia falsa, por haber denunciado no sé cuántas veces a su marido? Y me dice, no es esa. Dije, mire, yo conozco a la juez de violencia de género, la conozco perfectamente, y si supiera que es eso lo que ha pasado, vamos, lo sabría. Y me dijo, no, es que no es la titular, es una sustituta. Yo insisto, mire, no es sustituta. La juez titular no se ha ido a ninguna parte, es la juez titular la que hay y la única de violencia de género. No, es una sustituta. Bueno, pues esa señora yo no la bajé de la borra. Ahí siguió ella con que el hombre había quebrantado 10 veces, que el hombre había hecho sus necesidades en la puerta de la casa de esta mujer. Y no, sí, como dice el Faro enfocado en... Comisariado político. Es el comisariado político. Ayer mi compañera de violencia número 1 de Sevilla dice que fueron a hacerle ya 2 inspecciones. 2 en 5 años. Y además que le han llamado desde el observatorio del Consejo para recriminarle que cómo es posible que sea ella la jueza que menos órdenes de alejamiento da. Toma, ¿sabes? Entonces yo daré las órdenes. Eso es una auténtica presión y un auténtico ataque a la independencia judicial, precisamente del órgano de gobierno que tiene que velar por la independencia. Y también hay... ¿Por qué no le ha tocado sobre el alejamiento? Mire usted, bueno, yo es que le contesto tiro ganador. Es para contestar el tiro ganador. La solución no está en nosotros. Parcialmente estoy de acuerdo con usted en el último punto, pero esa solución que da usted es muy complicada y es muy difícil. La solución de este tema lo tienen las mujeres. Las mujeres tienen la solución de esto. Las mujeres son las que nos han metido en esto y son las que tienen la solución de esto, porque a las mujeres las han engañado. No estoy de acuerdo. Las han engañado, sí, las han engañado porque España no necesita el feminismo, ni Alemania, ni Suecia, ni Finlandia. El feminismo puede estar instaurado en Irán, en Senegal, en Nicaragua, si quieren, en Salvador, pero no aquí. No tiene sentido. Aquí no tiene sentido. Entonces, las mujeres son las que nos van a sacar de esto. Si las mujeres quieren convivir con nosotros, bueno, pues vamos a arreglar este problema. Si no, nos tendremos que ir o buscar más mujeres de otros sitios. Discúlpeme, es que no estoy de acuerdo. ¿Qué ha pasado? No estoy de acuerdo con el planteamiento. Para nada. No se rían. Dinamarca está lleno de mujeres asiáticas. Suecia, igual. Francia, lo mismo. Y Alemania. Vaya usted a un aeropuerto, el Orly o el Charles de Gaulle, está lleno de mujeres asiáticas, mujeres de los países del este de Europa. Porque bueno... Esto ha pasado ya en Suecia, pasó en los años 90 en Suecia, pasó en Estados Unidos, pasó en Dinamarca. El feminismo este radical que tenemos es un entrismo, claramente. No son mujeres heterosexuales, es un entrismo que odian al hombre. Odian, hay un fundamentalismo, sí. Hay mucho convencimiento, ignorancia e interés. No, pero claro. Yo tengo una solución radical que le expuse antes a unos compañeros. Háganse la vasectomía. Vamos a no tener hijos para que no haya conflictos con lo de la custodia compartida. A ver si ella da un par de pasos atrás. La solución es una cuestión más complicada. Esto es una cuestión política. Esto es una cuestión política. O sea, votaron a Zapatero 7,5 millones de mujeres de 11 millones de votos. Entonces las mujeres tienen que saber lo que quieren, no Zapatero o Rajoy. Si llega un partido y dice voy a derogar la ley de violencia de género, las mujeres, esto está en manos de las mujeres. Yo, partido X, voy a derogar esta ley, está en manos de las mujeres. ¿La lista de todo eso? Claro. Vamos a ir el voto femenino. Claro. Uno, conseguirlo y el otro no perderlo. Yo quiero estar con mujeres, yo no soy homosexual, yo quiero estar con mujeres. Si las mujeres quieren estar conmigo, pero me quieren quitar mi patrimonio, mi casa, no quiero estar con ellas. Miré como una polaca, miré como una romana que no. Y aquí yo apuesto porque estemos acompañados, son las mejores, por mujeres canarias y yo por mujeres andaluzas. Es que
Y la mayoría de las mujeres son honestas, honradas, y son las primeras que son críticas con todo esto. Y que no confundan el Y que no son las mujeres solo oportunistas, Por eso aquí hoy, casi en la mayoría, me he fijado, el aforo de mujeres. La mayoría de las mujeres no son oportunistas. Y son las que dicen, oiga, yo he conseguido esto por mi propio mérito, por mi propia capacidad. Mira, me acuerdo de un programa de Telemadrid. Han picado en el suelo. Sí, pero un programa de Telemadrid, resulta que yo estaba otra vez solo allí recibiendo bofetas. Y había una periodista, redactora de La Razón, una escritora talibana absoluta, talibana total, y otra, y Cristina Verde dentro de su moderación y del respeto. Siempre del respeto yo debato. Pero la talibana llegó un momento en que se dirige a la periodista de La Razón. Le dice, tú bonita, que te tendrás tú, que estás ahí por tu mérito y por lo que tú has hecho. Tú estás ahí por nosotras, por las feministas. Entonces ya el debate ya no fue conmigo, fue con la... que te está insultando, que estás diciendo. O sea, es que al final resulta que esto para las oportunistas es de narices. Las que se quieren aprovechar, las que están viviendo de esto. Porque una cosa es luchar contra el maltrato, como hacemos nosotros como jueces, yo desde el aspecto de familia, que he luchado muchísimo para proteger a las situaciones de injusticia, de desigualdad. Ella como juez de violencia es más complicado. Y otra cosa es vivir de esto. No es cuestión de muchas veces de homosexualidades, que también habrá, pero es interés. Muchas veces convicción. Ya poco, porque ya las convencidas quedan pocas. Ignorancia, que todavía queda mucho, pero para eso estamos ahí pum para que la gente vaya saliendo de su ignorancia. Y sobre todo el interés. Y el interés es lo que más va a quedar. Cuando acabemos con ese interés, el económico. Eso es muy complicado, mire, eso es como pedirle a un abogado que no vaya por la ley penal, que no vaya por la ley de violencia de género, vaya por la ley penal. O sea, es que es muy complicado cambiar el país en 5 años. Lo importante para llegar a un fin es cambiar la ley de violencia de género, derogarla. Ese es el principio. Porque si vamos totalmente. Claro, a una custodia compartida. De que se equiparara la mujer al hombre y que esa revolución la tenían que hacer las mujeres y que él hacía mal, siendo un hombre, hablar de estos problemas que tiene que resolver la mujer. Yo era muy joven entonces y me quedé callado, pero yo tenía muchas cosas que decir. Creo que ha llegado el momento de que este problema no sea un problema de mujeres, ni sea un problema de políticos, ni sea un problema de jueces. Es un problema cultural, es un problema que atañe tanto a hombres como a mujeres, a niños y a niñas. Y es hora de que los hombres empecemos ya a hablar, porque también tenemos cosas que decir al respecto. Y no estamos de acuerdo con un concepto también fundamental que es la violencia de género. Yo estoy trabajando e investigando en un concepto nuevo que se llama violencia ageneracional, que hace referencia a la violencia que hay entre las generaciones, porque efectivamente se da esa doble violencia, la violencia entre los sexos y la violencia entre las generaciones. Pero si lo hablamos entre las generaciones, la violencia generacional sí hace mención a la violencia que el padre ejerce sobre la madre, es decir, sobre la mujer, sobre los hijos y sobre los abuelos. Por lo tanto, esta disección de que hacer de este problema un problema único y exclusivo de las mujeres, establecer una ley y ministerios solo para las mujeres, nos está distanciando, nos está confrontando y no nos ofrece ninguna solución. Creo que muchas gracias a todos y esperemos poder vernos en alguna otra función. Gracias.